¿Qué pasa, chicos? Bueno, estamos de vuelta por aquí y vamos a comenzar. Entonces, para aquellos que estéis aquí y queráis aprender un poquito a tocar la guitarra, vamos a estar ahora más o menos una hora o así tocando, en este caso con la guitarra. Un momentito. Y nada, luego ya después veremos también un poco la parte más... pues también teoría musical, canciones y demás, ¿vale? Vamos a ir un poquito alternando, pero principalmente esta hora es dedicada a aquellos que queréis comenzar con la guitarra, tocar con las manos, los acordes y demás. Entonces, como siempre, voy a dejar aquí en el chat por si queréis decir cualquier cosa. Yo de vez en cuando iré echando un vistazo al chat por si queréis comentar cualquier cosa, canciones que queráis tocar, dudas que tengáis que veamos aquí. Pues nada, en el chat lo podéis comentar y lo podemos hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero de todo que vamos a hacer a la hora de, pues siempre que vayamos a tocar con la guitarra, es una cosa que generalmente se tenía que hacer en todos los instrumentos y especialmente en este caso, como veis aquí yo tengo una guitarra española o si tenéis a mano una guitarra acústica y demás, pero bueno, con los demás instrumentos también lo tenéis que, en este caso, afinar, ¿vale? Es decir, de nada sirve saber tocar la guitarra, saber tocar un instrumento si el instrumento está desafinado, porque va a sonar mal, ¿vale? Ya os digo, las cuerdas, todo eso se va a destensar. Si ahora que estamos en verano, por ejemplo, aquí desde España, pues digamos que el calor, el tema de dilatar las cuerdas y la tensión, pues digamos que varía bastante y la afinación se varía bastante por el tema del calor, ¿vale? Dependiendo de si estás dentro o estás fuera, y si no tenemos la guitarra en la funda, generalmente pues sufre más, en este caso, la guitarra. También, bueno, si tenéis una acústica o de madera y demás, pues todos los materiales sufren, evidentemente, y en especial este tipo de guitarras también. Por eso es importante el tema de afinar. Primero afinamos y luego ya tocamos lo que queramos. Porque si no está bien afinada, pues en el 99% de los casos va a sonar muy mal, ¿vale? No mal, muy mal. Entonces, para ello, ¿qué vamos a hacer? Tengo varias opciones. Hay una opción que subí hace tiempo un vídeo para afinar la guitarra y la forma en la que yo personalmente afino la guitarra, que es cojo mi teléfono móvil o mi celular y tengo una aplicación que se llama, lo podéis poner tanto en Apple Store como en el Google Play Store, que se llama, podéis poner de guitarra y luego Tuna, ¿vale? Esto es una app. Es una aplicación que simplemente nosotros cogemos nuestro móvil, la descargamos y de forma muy sencilla y muy intuitiva, mediante colores y también sonidos, nos va indicando cada una de las 6 cuerdas, ¿vale? Para poder, y tenemos que afinar cada una de las 6 cuerdas de la guitarra. Entonces, para aquellos que nunca hayáis utilizado este tipo de aplicaciones, esta es muy sencilla porque simplemente lo que hacéis, tiene una rayita en medio de la pantalla del teléfono y lo que vas haciendo a través de nosotros, si cogéis la guitarra, las cuerdas, para aquellos que nunca hayáis puesto cuerdas, se atan aquí abajo, que se llama el puente, la zona del puente, y en esa zona se queda fija una vez ya la hemos atado, y luego en la zona de la cabeza de la guitarra, que es como se llama esto de aquí, está el clavijero, ¿vale? Que están las distintas clavijas. En este caso, como tiene 6 cuerdas, tenemos 6 clavijas, y con cada una de ellas lo que vamos a hacer es aplicarle tensión o quitarle tensión, dependiendo del sentido en el que giremos la clavija. Entonces, pues nada, vamos a ir dándole tensión, veis que sube para arriba o quitándole tensión, ¿vale? Que suena para abajo, hasta compararlo con el sonido. Entonces lo que va a hacer la aplicación es, nosotros vamos a ir dándole tensión y va a ir para la derecha, según vayamos según le demos tensión a la cuerda, nos moveremos hacia la derecha. Entonces irá por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, hasta que finalmente te pondrá un tic
y se quedará justo en el medio, en la línea del medio de la pantalla de tu teléfono, ¿vale? Y ahí ya te indicará las distintas cuerdas. Entonces, esa es una forma, y ya os digo, este es el nombre de la aplicación por si lo queréis ver, y luego, pues nada, vais a tener, para que veáis más o menos rápido lo que os va a salir en la pantalla, os va a salir una cosa como esta, que es la cabeza de la guitarra con las clavijas así y así. Y lo que va a haber en cada una de esas clavijas es el nombre de la nota que corresponde a cada una de las cuerdas. Entonces, por ejemplo, en este lado, pues aquí tenemos el Mi, que es en este caso la sexta cuerda o la cuerda más gruesa, el Mi. Luego la quinta cuerda, en este caso es el La, que se dice con la letra A. La cuarta el Re, que se dice con la letra D, ¿vale? Esta es la D. Y luego a la derecha pues tenemos aquí, también tenemos la cuerda Mi, que es la primera cuerda. La segunda es Si, que es con la letra B. Y por último el Sol, ¿vale? Que es la tercera cuerda. Entonces la guitarra lo que tenemos que tener en cuenta es que contamos las cuerdas de abajo arriba, empezando por abajo y terminando arriba. Entonces, la primera cuerda es la cuerda que toca la nota más, bueno, no la más aguda, pero es de las 6 cuerdas al aire, es la más aguda. Luego la siguiente cuerda sería la segunda cuerda, que es esta de aquí, el Si. Tercera cuerda el Sol. Cuarta el Re. Quinta el La. Y la sexta el Mi, que es la más gruesa, de aspecto metálico y demás, ¿vale? Entonces, ya digo, va en este orden, de abajo a arriba. Empezamos por la más aguda y terminamos, en este caso, por la cuerda más grave. Y vamos a ir afinando y vamos a tener, ya os digo, esto por aquí, vais a tener este circulito, este circulito, este circulito, y con cada una de las 6 cuerdas vais a poder afinar aquí. Se va a ir moviendo en este caso. Si vamos en esta dirección, esto va a ser para la tensión, ¿vale? Es decir, cuanto más, si yo cojo la pantalla de mi teléfono delante mía, cuanto más a la derecha, más tensión. Es decir, le estoy dando más tensión en este caso en la clavija de la cuerda. Y cuanto más a la izquierda es que le estoy quitando tensión, pues así te voy jugando hasta quedar justo en el medio, ¿vale? Y todo esto ya os digo que es, antes de ponernos a tocar o lo que sea, necesitamos afinar la guitarra. Porque pues eso, con el calor, cambio de temperatura, también es muy importante dejar la guitarra pues cuando termines de tocar en la funda, porque así sufre menos, y luego pues el mantenimiento de una guitarra pues va a ser mucho más, no solo más económico, que también, porque necesita menos, pues menos reparaciones y demás, sino que se te va a afinar mucho menos. Vas a tener que estar menos tiempo dedicando a afinar de nuevo cada vez que tocas la guitarra, por tanto va a ser todo mucho más sencillo. Entonces nada, el primer paso siempre que cogemos nuestra guitarra va a ser afinar. Entonces, una opción, ya os digo que es, en este caso, la aplicación. Tengo un vídeo en el canal que si ponéis dentro de los vídeos del canal, ponéis afinar, pues ahí con la aplicación veis cómo se puede ir afinando con la guitarra. Otra opción es la que vamos a ver aquí ahora, que es afinar, digamos, en directo. Si tenéis el mismo móvil o si tenéis un ordenador delante, vamos a poner una dirección, una página donde vamos a ir a ver cómo podemos afinar, ¿vale? Entonces, si tenéis, ya os digo, el teléfono o un ordenador delante, si ponéis en Google guitartuner.org, ahí os va a salir, en este caso, varias opciones. Os va a poner simplemente afinar ukelele, afinar guitarra, afinar un bajo, afinar tal. Pues si le dais a la opción de afinar guitarra, lo que os va a salir es lo mismo que sale aquí. Os va a salir la cabeza, que es esto de aquí de la guitarra, con las 6 cuerdas y las 6 letras, la A, la E, A, pues el Mi, el La, el Re, el Sol, el Si y el Mi, ¿vale? En este caso el Mi es la letra E, el La, la letra A, Re, la letra D,
Sol, la G, B, Si y la E, Mi, otra vez, ¿vale? Entonces, si cogéis eso delante, vais a tener que a la izquierda vamos a tener las tres cuerdas más gruesas o más graves, la sexta, quinta y cuarta. Eso va a estar a la izquierda de la pantalla y a la derecha van a estar las tres primeras. La primera el Mi, segunda el Si y la tercera el Sol. Que en la letra sería la E, la primera cuerda, la B, segunda cuerda y la G, tercera cuerda, ¿vale? Entonces, vamos a ver, primero vamos a comenzar, por ejemplo, con la sexta cuerda. Pues si le dais a la letra E de la izquierda, va a sonar así. Va a sonar digamos, la cuerda afinada. Entonces, lo que vamos a hacer es ir comparando. Yo toco, va sonando esa y voy a ir dándole o quitándole tensión hasta que suenen exactamente igual. La que yo estoy tocando con la que suena de la página o del ordenador, ¿vale? Simplemente. Lo mismo voy a hacer con la quinta cuerda, ¿vale? Suena el La y comparo. Como veis suena igual. Ahora con el Re voy a la letra D y toco el Re, cuarta cuerda y veo que suena igual. Entonces, si no suena igual, lo que voy a hacer es, voy jugando con la clavija de la cuerda. Esta clavija es para la sexta cuerda, quinta cuerda, cuarta cuerda, primera cuerda, segunda y tercera, ¿vale? Y con eso voy jugando, voy aplicándole tensión con la mano izquierda hacia la izquierda, si lo hago con la mano izquierda hacia la izquierda es dándole tensión y hacia la derecha sería bajando la tensión de la cuerda y simplemente comparando. Ya tercera cuerda sería el Sol. Entonces, si queréis le subimos un poquito para que suene igual. ¿Veis que suena igual? A ver, voy a acercar esto por aquí para que suene. Ahí. Y con la segunda cuerda igual. Y la primera cuerda exactamente igual. Y ya tendría el Mi. Y ya tendría en este caso las 6 cuerdas de la guitarra afinadas. Que siempre el primer paso tenéis que hacer. Otra opción es ir a una tienda de música o en Amazon y comprar un afinador, que cuesta poco relativamente, no es muy caro, y ya lo tenéis para siempre, ¿vale? Para afinar la guitarra. Esta opción que os digo yo es gratuita y todo el mundo, a día de hoy todo el mundo tenemos teléfono, tenemos móvil, tenemos celular y con una aplicación gratuita podéis, pues comparando, afinar las 6 cuerdas, ¿vale? Entonces, bueno, digamos que ese sería como el primer paso a la hora de, oye, pues yo quiero empezar a tocar la guitarra y quiero ver un poco cómo funciona. Entonces vamos a ver, primero ya os digo, de vez en cuando voy a echar un vistazo de vez en cuando voy a echar un vistacillo al chat por si queréis algo, tenéis alguna duda o lo que sea. Entonces, primero de todo, una vez que ya tenemos todo afinado, que sería como el primer paso, ¿vale? Ya digo, este paso, cuantas más veces lo hacéis, cada vez que vais a tener que tocar, vais a tener que por lo menos comprobar que está afinada, pues va a ser mucho más rápida. Al principio quizás si no sabes, pues sí que vas a tardar pues 4 o 5 minutos. Pero una vez que ya lo has hecho muchas veces a lo largo de los días y demás, pues en un minuto ya lo vas a tener más o menos afinado, ¿vale? Sin problema. Entonces eso ya lo tenemos aprendido por ese lado, ¿vale? Y ahora vamos a ver un poco las notas de la guitarra, cómo funciona y demás, ¿vale? Entonces, a ver, esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí. Primero de todo vamos a ver las notas que hay en cada una de las 6 cuerdas de la guitarra. Entonces para ello vamos a dibujarnos 6 cuerdas horizontales, que serían una horizontal, esto es lo que se pueda, ¿no? Porque veis que, bueno, hay a veces que no se puede siempre lo que uno quiere. 3, 4, 5 y 6. ¿Vale? Tenemos las 6 cuerdas. Entonces recordamos que las cuerdas de la guitarra, ¿vale? Siempre que tengáis las 6 cuerdas, vamos a contar siempre de abajo a arriba. Entonces,
primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta, ¿vale? Entonces, para ello, pues aquí igual tenemos la primera cuerda, voy a ver si se ve bien, vale, sobre todo para que no, o sea, para que se vea bien los números y demás. Eso, vale. Entonces tenemos estos son cuerdas, Q, das, ¿vale? Y vamos a comenzar a numerar de abajo a arriba. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4. Voy a dejarlo un poquito más grande porque si no, no se va a ver. A ver, esto por aquí. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿vale? Primera cuerda, segunda cuerda y demás. Entonces, ¿qué notas vamos a tener? Pues, por ejemplo, primera va a ser, en este caso, la letra E, que va a ser la nota Mi, ¿vale? Que es esta de aquí, pues, primera cuerda, el Mi. Segunda cuerda, ¿qué nota tiene? Pues tenemos la segunda cuerda, que es, en este caso, la letra es la B, que es la que corresponde a la nota Si, en este caso, ¿vale? Entonces, tenemos ahí, ¿vale? Entonces vamos a ver que se vea más o menos bien. Sí, se ve más o menos bien. Entonces, ya os digo, primera cuerda el Mi, segunda cuerda el Si, ¿vale? Entonces, estas son las notas al aire, el Mi y el Si. Siguiente, pues ya vamos a tener el Sol, en este caso, tercera cuerda, tendremos el Sol se representa con una letra que es la G, ¿vale? El Sol es la G y es la nota Sol. Perfecto. Y ahora vamos a tener la cuarta, la quinta y la sexta, ¿vale? Esto por aquí. Y ahora tenemos la cuarta, que va a ser, en la nota Re y se va a representar con la letra D. Entonces va a ser esto por aquí y va a ser la nota Re. La quinta cuerda, que va a ser esta de aquí, ¿vale? Si cogéis la guitarra, la cuarta es el Re y la quinta es la, ¿vale? Tenemos la quinta es, la nota La se representa con la letra A, pues cogemos la y es en este caso la nota La. Y ya por último tenemos la sexta cuerda, que es la más gruesa de todas de la guitarra, que es la más grave, no se puede tocar una nota más grave que esta en la guitarra, con esta afinación, que vuelve a ser la nota Mi, solo que es mucho más grave. En la sexta cuerda, la nota Mi, como hemos visto aquí, se representa con la letra E, entonces tenemos la letra E, y también es la nota Mi, ¿vale? Entonces, esas son las 6 cuerdas, que son las 6 notas al aire, que se dice, de la guitarra, una vez que ya la hemos afinado, ¿vale? Entonces, digamos que este es como nuestro punto de partida. A partir de aquí vamos a ir contando. Entonces, por ejemplo, eso lo tenemos que saber y tener en cuenta para luego poder saber cuál es esta nota de aquí, esta nota de aquí, esta 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 de aquí, cualquier nota. Si yo me acuerdo de las 6 o las 6 cuerdas, de las 6 notas de cada una de las cuerdas, pues ya a partir de ahí puedo sacar el resto de notas sin problema, ¿vale? Y de forma sencilla y sin ningún tipo de problema. Entonces nada, esto más o menos con la práctica os lo vais a acordar, ¿vale? Básicamente, al principio pues no pasa nada si no coges un papelito y lo apuntáis y ya está. Esta, primera el Mi, segunda cuerda el Si, tercera cuerda el Sol, cuarta cuerda el Re, quinta el La y sexta cuerda el Mi. Y ya tengo Mi, Si, Sol, Re, La, Mi.
¿vale? De hecho, aquí una cosa, ya podríamos tocar nuestro primer acorde, que en este caso sería mi menor. Si tocamos solo la sexta cuerda, la tercera, la segunda y la primera, si tocáis sexta, tercera, segunda y primera, es el acorde de mi menor, porque estamos tocando la nota mi, el sol y el si. Y la primera cuerda otra vez el mi, que es mi, sol, si, es el acorde de mi menor. Por tanto, sin necesidad de tocar nada con la mano izquierda, ya con la mano derecha puedo tocar un acorde. ¿Vale? Sexta, tercera, segunda y primera. Pero bueno, eso es un poco como anécdota. Entonces recordar eso, que cada una de estas notas son las notas de cada una de las cuerdas al aire. Cuando nosotros se llama una cuerda al aire simplemente porque a la hora de tocar no tocamos, no pulsamos con la mano izquierda ninguna parte del mástil. Es decir, yo para tocar la primera cuerda al aire no necesito la mano izquierda para nada, hago así y ya está. Para tocar la segunda cuerda al aire, igual, toco la segunda cuerda al aire y la mano izquierda no la necesito para nada. Por tanto, por eso cuando no toco nada con la mano izquierda se dice, en ese caso, una cuerda al aire. Tercera cuerda al aire igual, cuarta, quinta y sexta. ¿Vale? Entonces esto sería tocar cada una de las 6 cuerdas al aire. Es decir, no echo mano y no pulso de ninguna manera con ninguno de los dedos de la mano izquierda. Esto se llama traste, ¿vale? Ahora lo veremos. Pero bueno, digamos que no pulso con la mano izquierda, simplemente utilizo la mano derecha. Entonces eso se llama tocar la primera cuerda al aire, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la que sea. Entonces, primero de todo, ya tenemos el nombre de las notas de cada una de las 6 cuerdas de la guitarra. Ahora vamos a ver el tema de las manos, cómo llamamos tanto los dedos de la mano derecha como los dedos de la mano izquierda, para luego referirnos, oye, pues toca tal nota con el dedo índice o con el dedo pulgar o con el dedo 1, con el dedo 2, etc. Entonces, esto, ya os digo, si queréis lo podéis apuntar en un papelito, si no lo queréis o si no lo recordáis, simplemente. Y si no, con la práctica vamos a ir aprendiéndolo y lo iremos diciendo y recordándolo sin problema. Entonces ya tenemos eso por un lado. Ahora vamos a ir con las manos. Entonces borro esto de aquí. Si no, ya sabéis, siempre vais a tener esto grabado, se va a quedar grabado en YouTube. Y si no, pues siempre podéis ir al principio del directo y lo podéis ver, ¿vale? Entonces nada, borro esto de aquí y vamos a ir con el tema de pues las manos, tanto mano derecha como la mano izquierda, que veremos que no la vamos a llamar igual. Las cuerdas ya de momento las dejamos por un lado. Las dejamos tranquilitas por aquí y vamos a ver un poco cómo llamamos o qué nombre le podemos dar. Aquí, esto por aquí, esto por aquí. A ver cómo le podemos llamar rápidamente a la mano derecha y a la mano izquierda. Entonces, tenemos el tema de las manos, ¿vale? Aquí. Eso. Entonces, por un lado, primero, mano derecha. Entonces, la mano derecha tenemos derecha. Vais a ver que yo dibujando soy espectacular. Entonces, tenemos mano derecha. Pues por aquí tendríamos el pulgar y luego el índice, medio, anular y el pequeñito, ¿vale? Bueno, por aquí un poquito, ¿vale? Entonces, la mano derecha, ¿cómo llamo o cómo se llama a los dedos de la mano derecha? Pues de forma tan original, que son, este de aquí es el P de pulgar, este de aquí es el I del índice, este de aquí es el M de medio y este de aquí es el anular. ¿Vale? Este generalmente de aquí, de momento no lo vamos a utilizar y no se suele utilizar de forma así muy general. Entonces vamos a tener la mano derecha pulgar, índice, medio, anular. Pues llegará un momento en el que diremos, pues vamos a tocar la sexta cuerda con el pulgar. Y evidentemente va a ser la mano derecha.
o el índice vamos a tocar la tercera cuerda, medio segunda cuerda y anular primera cuerda, ¿vale? Esa va a ser un poco la posición estándar. Pues para eso tenemos que saber que la mano derecha, cada uno de los dedos se le llama pulgar, índice, medio y anular. Y ahora vamos a ir con la mano, en este caso, con la mano izquierda. Entonces volvemos a pintar y a dibujar, bueno, en este caso sería izquierda, ¿vale? Y vamos a dibujar otra vez los 5 dedos, tenemos el pulgar por aquí, pulgar, índice, medio, anular y el chiquitín, ¿vale? Bueno, me ha salido un poquito demasiado grande, pero bueno, nos entendemos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando vosotros vais a coger con la mano izquierda la guitarra, el pulgar lo que se utiliza es para apoyar detrás en el mástil, ¿vale? Esto en guitarra clásica y demás, o aquellos que vayáis a conservatorio, lo que se suele hacer es que el pulgar se apoya justo en la mitad, ¿vale? Se apoya justo, digamos, en la mitad del mástil, ¿vale? O sea, lo ideal es que no se vea por arriba. O sea, esta posición y que se vea el pulgar por arriba, pues digamos que no está muy bien visto, aparte de que es incómodo, bastante incómodo. Entonces, lo ideal es que pongáis el pulgar simplemente a la mitad del mástil y ya está. Y que eso va a permitir que haya un poquito de hueco entre el mástil y, digamos, esta parte de aquí, ¿vale? Que no esté pegado el mástil con esto, sino que el mástil sea esto y yo esté aquí apoyado y aquí tenga abajo una cierta holgura, ¿vale? Que pueda yo moverlo sin problema. No que esté pegado y que eso no. O sea, no se trata de que esté pegado ni que el pulgar se vea por arriba, ¿vale? Si en algún momento se ve, bueno, pero que no sea una cosa, sobre todo, más que nada, no porque esté bien o mal, sino porque va a ser incómodo y vamos a necesitar movernos con cierta ligereza y demás. Entonces, pues, ¿para qué vamos a empezar ya haciéndolo de forma incómoda? Cuando simplemente ponemos el pulgar en la mitad en la mitad de la altura del mástil, apoyado aquí y que nos deje abajo una cierta holgura para poder subir, bajar, bueno, tenemos más cómodo, simplemente. Entonces, como veis, el pulgar siempre va a estar apoyado, por tanto, no lo vamos a necesitar, no le vamos a dar un nombre. Y luego ya vamos a empezar a contar el resto de dedos con números. Y vamos a empezar por el índice. Entonces, este va a ser el dedo 1 de la mano izquierda, este el dedo 2, el medio, el dedo 3 el anular y el dedo pequeño va a ser el dedo 4, ¿vale? Entonces, como veis, los dedos de la mano izquierda lo vamos a contar con números, empezando por el índice, y los dedos de la mano derecha, pues los nombres normales, incluyendo el pulgar, porque el pulgar también toca la mano derecha, ¿vale? A diferencia de la mano izquierda, en la mano derecha el pulgar sí que interviene, ¿vale? Sin problema. Entonces, pulgar aquí sí y aquí pues no hace falta. Y pues nada, sabemos que mano derecha, pulgar, índice, medio y anular, este por aquí, y en la mano izquierda el 1, el 2, el 3 y el 4. Y ya tenemos tanto mano izquierda como mano derecha, ¿vale? Entonces nada, ya tenemos las cuerdas y tenemos las manos, cómo nos vamos a referir unas a otras. Entonces, ya tenemos bastante de momento. Entonces, recordar, mano derecha, pulgar, índice, medio y anular, mano izquierda, 1, 2, 3, 4. Ahora, si tú me dices, oye Pedro, que es que yo soy zurdo, por lo que sea, entonces, pues simplemente inviertes. Yo he escuchado gente que si estás comenzando ahora y antes no has tocado, digamos, con la guitarra, incluso gente zurda ha empezado a tocar con la mano derecha. No hay necesidad, es decir, si tú eres zurdo y ves que con la mano izquierda te ves más suelto, pues puedes tocar con la mano izquierda. Al final, una guitarra zurda y diestra no tiene gran diferencia. Evidentemente las cuerdas están colocadas de forma distinta, porque vamos a tocar con la izquierda, pero una misma guitarra, si le cambiásemos las cuerdas, la invirtiésemos, pues se podría tocar tanto en una configuración con la mano derecha, como si cambiamos las cuerdas e invertimos el orden con la mano izquierda. O sea que eso no sería problema,
en ese sentido. Y por tanto, si eres zurdo, tu mano izquierda sería pulgar, índice, medio y anular, y tu mano derecha sería 1, 2, 3 y 4. Es simplemente invertir. Aquí pones mano derecha y aquí pones mano izquierda, y ya está, ¿vale? Entonces da igual que seas zurdo o diestro, simplemente tienes en cuenta, oye, yo soy diestro, pues esta configuración es la que te vale. Y dices, no, Pedro, que yo es que soy zurdo, pues esto lo borras y pones mano derecha, esto lo borras y pones mano izquierda, y ya está. Y con eso pues no habría problema, ¿vale? En este caso. Entonces nada, ya tenemos cuerdas, ya tenemos manos, perfecto. Y tenemos también las notas de las cuerdas. Entonces, vamos a ver las demás notas de la guitarra, por si las necesitamos y demás, cómo lo podemos ver, cómo lo podemos hacer, etc. Yo digo que si lleváis poco tocando la guitarra y demás, y eso no hace falta de momento, que tanto lleváis tiempo como si no, podéis aprender sin problema, ¿vale? Así que nada, vamos al lío. Ya sabemos mano derecha, mano izquierda, sabemos el nombre de las notas o de las cuerdas al aire, ¿vale? Para luego tocar nuestros acordes sin problema, ¿vale? Entonces, vamos a ver. ¿Cómo vamos a hacer? O sea, ¿cuál sería el proceso de decir, oye Pedro, yo quiero aprender a saber cuál es esta nota? O cuál es esta nota, o esta, o esta, o esta. Cualquiera nota. Vamos a aprender siempre con el mismo método cómo podemos saber incluso cualquiera de estas notas de aquí. Cualquiera. Oye, pues esto, yo sé que este es el mi, este es el fa, el sol, el la, el si, el do, re, mi, fa, sol, ¿vale? Cualquiera. ¿Y cómo sé yo eso? Pues el proceso, vamos a titularlo, por ejemplo, nota en la guitarra. O por ejemplo, nota. Entonces, nota en la guitarra. Guitarra. Entonces, ¿cómo sé yo cualquier nota en la guitarra? Pues nada, lo vamos a ver de la siguiente manera. Tenemos, primero, vamos a pasos. Vamos a poner pasos por aquí. Pasos. Entonces, imaginaros que yo quiero saber, pues, la nota que está en la segunda cuerda en el traste número 5, por ejemplo. ¿Vale? Segunda cuerda, traste número 5. Entonces, si yo quiero averiguar si yo quiero averiguar la nota que está en la segunda cuerda en el traste número 5, ¿vale? Entonces, antes de nada, para aquellos que no sepáis lo que es un traste, ¿vale? Así rápidamente, las partes de la guitarra. Esta parte de arriba se llama cabeza, que es donde está el clavijero con las clavijas, que es donde damos tensión o quitamos tensión a cada una de las 6 cuerdas. Esta parte de aquí es el mástil de la guitarra, que como veis pues tiene como varillas metálicas que hacen, pues digamos que separan zonas del mástil. Pues cada una, digamos que entre dos varillas metálicas es a lo que se le llama traste. Entonces, empezamos a contar desde arriba hacia abajo. Me refiero, este es el traste número 1, traste número 2, traste número 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y así hacia abajo. Y igual en todas las cuerdas. Entonces, si estoy en la segunda cuerda, sigue siendo el traste número 1, traste número 2, traste número 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. ¿Vale? Hacia abajo. Empiezo aquí desde el 1 hacia abajo. Entonces, lo que hemos dicho, yo estoy en la segunda cuerda, en el traste número 5, por tanto yo cuento 1, 2, 3, 4, 5. Y yo quiero averiguar cuál es esa nota de ahí. Entonces, este proceso me va a servir para averiguar cualquier nota. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero, lo que voy a hacer es saber cuál es
la nota al aire de esa cuerda que yo, la nota que yo estoy buscando, en qué cuerda está. Entonces, si yo sé que está en la segunda cuerda, primero lo que voy a hacer es saber cuál es la nota al aire de esa cuerda, que en este caso es la segunda. Entonces, nota de la cuerda al aire. ¿Vale? Recordad que la cuerda al aire es simplemente cuando yo solo tiro de una cuerda, la que sea, en este caso la segunda cuerda, pues la segunda cuerda al aire es esa. Pues yo tengo que saber cuál es la nota. En este caso, en la segunda cuerda recordamos que la nota es el si. Pues, si yo en mi ejemplo es el si, pues yo ya sé que voy a partir del si. Entonces lo que voy a hacer es, desde la cuerda al aire, que es el si, voy a ir contando los trastes hasta llegar al quinto traste y voy a ir viendo, digamos, las notas. Entonces, ese es el primer paso, saber, oye, ¿qué nota es en la cuerda que yo estoy buscando, que quiero encontrar esta nota? Esa cuerda al aire, ¿qué nota es? Pues, como es la segunda cuerda, yo sé que en la segunda cuerda la nota al aire es el si, perfecto. Entonces lo que voy a hacer es, yo voy a ir contando desde el si cada uno de los trastes hasta llegar al quinto traste. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Para eso tengo que tener en cuenta otra cosa muy importante, que es un traste en la guitarra, un traste es lo mismo que un semitono. ¿Vale? Esa relación se cumple siempre, siempre. Y siempre es siempre. Entonces, esto de aquí, digamos, es una igualdad que yo tengo que saber. Siempre que yo suba un semitono o baja un semitono es lo mismo que traste. Un semitono es lo mismo que traste. Y ahora, además de eso, ya simplemente tengo que saber que si yo subo un semitono es lo mismo que bajar un traste. Entonces, si yo, imaginaros, subo un semitono, ¿vale? El semitono se suele escribir ST, es lo mismo que bajar un traste, ¿vale? La T es de traste, simplemente. Pues esto es otra relación que yo tengo que saber. Esto de aquí, ¿vale? Es decir, es inversamente proporcional. Si yo subo un semitono, estoy en una nota y le subo un semitono, es lo mismo llevado a la guitarra que bajar un traste. Entonces, por ejemplo, si estoy en esta nota y quiero subirle un semitono, es lo mismo que bajarle un traste. En cualquier nota que yo esté. Si yo estoy en esta nota y quiero bajarle un semitono, es lo mismo que subir un traste. ¿Vale? Entonces, para abajo es bajar en la guitarra y para arriba es subir, ¿vale? Para que veáis un poco. Entonces, esta zona aquí es hacia abajo y hacia los primeros trastes es como subir, para que veáis la equivalencia. Entonces, una vez que yo sé simplemente estos dos pasos de aquí, lo que voy a hacer es, desde la cuerda al aire, la nota que tiene esa cuerda al aire, que es el si, voy a ir subiendo y en este caso voy a ir bajando semitonos, o sea, bajando trastes y subiendo semitonos, que veis que es lo mismo, un traste es lo mismo que un semitono. Y bajar un traste es lo mismo que subir un semitono. Por tanto, con que yo tenga en la cabeza que subir un semitono es lo mismo que bajar un traste, y por el contrario, bajar un semitono tiene que ser lo mismo que subir un traste, pues ya, si tengo esa relación en la cabeza, ya puedo llegar a la nota que yo quiero. Por tanto, estábamos en la segunda cuerda y yo quiero llegar al traste número 5. Por tanto, si yo en la segunda cuerda estoy en el si, voy a subirle un semitono, que es lo mismo que bajar un traste. De si yo a la nota si, o al sonido si, le subo un semitono, la nota que obtengo es el do. Por tanto, esta nota que yo estoy tocando, segunda cuerda, primer traste, es la nota do. Pero yo quiero llegar al traste número 5 y quiero saber la nota que está en el traste número 5, no la nota que está en el traste número 1.
Por tanto, tengo que seguir bajando trastes hasta llegar al 5. Si yo estoy en el traste número 1 y bajo otro traste, ahora la nota que yo estoy tocando, si yo estoy en Do y en este caso subo un semitono, tengo el Do sostenido o el Re bemol, que luego veremos en teoría que es lo mismo. Pero bueno, yo estoy en Do sostenido. Si bajo otro semitono, si bajo otro traste, estoy subiendo otro semitono. Si yo a Do sostenido le subo un semitono, estoy en Re. Por tanto, segunda cuerda, tercer traste, ya estoy en la nota Re. Si yo en el tercer traste bajo otro más, estoy subiendo un semitono, que sería el Re sostenido o el Mi bemol, que veremos luego que es exactamente lo mismo. Y ya si bajo otro traste, que ya estaría en el traste número 5, estaría en la nota Mi. Por tanto, yo ya he conseguido el objetivo, que es, oye, en la segunda cuerda, en el traste número 5, ¿cuál es la nota que yo tengo? Pues en este caso he averiguado que es la nota Mi. Y lo único que he hecho es, primero, saber qué nota es la segunda cuerda al aire, que es el Si, y luego he ido bajando trastes, otro, he ido bajando otro, he bajado otro, he bajado otro, así 5 veces, que sería lo mismo que subir semitonos. Pues si yo bajo un traste, subo un semitono, bajo otro traste, subo otro semitono, bajo otro traste, subo otro semitono. ¿Vale? Es la equivalencia que hay. Y con este método que tenemos aquí ya podemos saber cualquier nota, que esto además es un ejercicio bastante bueno, para ir aprendiendo las notas en la guitarra. En el sentido de buscar, o incluso si estáis con un compañero o compañera, decir, oye, esta nota de aquí, la que sea, ¿qué nota es? Y hacemos el mismo proceso. Primero, si estamos en la quinta cuerda, pues cuál es la nota que es la quinta cuerda al aire, que en este caso es la nota La, y vamos a ir bajando trastes de uno en uno hasta llegar al traste que queremos. Y según hemos ido bajando trastes, es como si subiésemos semitonos, ¿vale? Que luego veremos en teoría que, digamos, las notas que tenemos y demás. Pero bueno, simplemente vamos bajando, bajando, bajando y vamos viendo en qué nota estamos, hasta llegar al traste que nosotros queremos llegar. Y ya podemos adivinar y podemos saber la nota que es la que estamos tocando, ¿vale? El Mi en este caso. Entonces, bueno, es un proceso que relativamente sencillo, son 2 pasos en los cuales solo tenemos que saber primero las notas de las cuerdas al aire, son solo 6, y luego que si subimos un semitono es lo mismo que bajar un traste en la guitarra. Y por el contrario, si bajamos un semitono es lo mismo que subir un traste en la guitarra. Con esa equivalencia ya podemos tocar cualquier nota sin problema, ¿vale? Así que nada, ahí ya lo tenéis cuando queráis. Ya tenemos eso por allí, perfecto. Ya os digo, si se ve alguna cosa, bueno, el micrófono que si hay algún problema, le echamos un vistazo y lo vemos, ¿vale? Voy a bajar un momento la luz por aquí para que no moleste el reflejo. Ahí. Entonces ya tenemos, ya sabemos cualquiera de las notas en la guitarra. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir viendo los distintos acordes en la guitarra. Para ello, pues, ya os digo, esto por aquí siempre podéis volver al principio para saberlo. Y se va a quedar grabado, así que siempre lo vais a tener ahí sin problema. Entonces nada, voy a quitar esto de aquí y vamos aquí haciendo los distintos acordes y cómo los podemos ir tocando. Entonces tenemos esto por aquí, 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 esto por aquí. Ahí está, ¿vale? Eso. Entonces, vamos ahora con el tema de acordes en la guitarra. Una vez que ya sabemos mano derecha y mano izquierda, sabemos las notas al aire de las cuerdas y además sabemos también cómo poder averiguar cualquiera de las notas del mástil de la guitarra, pues ya podemos empezar a aprender algunos de los acordes más comunes que tenemos, ¿vale? Entonces, aquí tenemos acordes, ¿vale? En este caso la guitarra.
que es el instrumento que estamos viendo. Entonces vamos a empezar por el primer acorde. El primer acorde es un acorde de los más comunes o más conocidos, que vamos a ver las dos anotaciones, tanto la de cifrado con la letra como con su nombre y su apellido, y vamos a verlo como tocamos en la guitarra. Entonces, primer acorde, por un lado vamos a tener el nombre. ¿Cómo vamos a llamar a este acorde que vamos a ver? Pues por un lado tenemos el acorde, se le puede decir de Do mayor, ¿vale? Esperad, aquí tenéis esto por aquí. Esa es una forma de llamarlo, de escribirlo. Y luego esto es lo mismo que una C así mayúscula. Entonces, tanto esto como esto es exactamente el mismo acorde. Entonces, ¿cómo vamos a tocar ese acorde en la guitarra? Pues ese acorde, primero de todo, suena en esta posición, suena así. ¿Vale? Do mayor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues para esta posición cogemos el dedo 1 de la mano izquierda y lo vamos a llevar a la segunda, en este caso, segunda cuerda, primer traste. Ahora el dedo 2 de la mano izquierda lo vamos a llevar a la cuarta cuerda, segundo traste, y ya por último el dedo 3 de la mano izquierda, quinta cuerda, tercer traste. Y con la mano derecha vamos a coger pulgar desde la quinta cuerda hacia abajo. Vamos a tocar la quinta, la cuarta, tercera, segunda y primera. Entonces, posición para la mano derecha más o menos estándar. Tanto el pulgar se va a mover o va a tocar generalmente la sexta, la cuarta o la quinta cuerda, y índice va a estar asignada a la tercera cuerda, medio, segunda cuerda y anular, primera cuerda, ¿vale? Entonces, en este caso vamos a tener con la mano derecha pulgar desde la quinta cuerda, pulgar cuarta y índice, medio y anular. Índice, tercera cuerda, medio, segunda cuerda, anular, primera cuerda. Y esto sería Do mayor. El acorde de Do mayor está formado por las notas. Do, Mi y Sol. ¿Vale? Entonces, esto es un poquito también para que sepáis de teoría. La nota Do se dice la fundamental. Es la nota fundamental, que es la nota que da nombre al acorde. Si os dais cuenta, el acorde, esto es el nombre. Eso es como si fuese el nombre y esto es el apellido. ¿Vale? Entonces, la nota fundamental es la que le da nombre al acorde. De ahí que se le llame fundamental. Y luego la siguiente nota sería, esta sería la tercera, que se le pone así, y esta es la quinta. ¿Vale? Que esto también lo repasaremos luego en teoría, que es básicamente tú cuando construyes cualquier tipo de acorde, coges una nota, que es la nota fundamental, y sobre esa nota vas a construir el acorde. En este caso, si vamos a coger Do mayor, pues vamos a contar una tercera, que sería Do, Re, Mi. Por tanto, la tercera es el Mi, que es esa nota de ahí. Y la siguiente nota que añadimos será la quinta. Y seguimos partiendo de la nota fundamental, que es el Do. Entonces sería Do, Re, Mi, Fa y Sol. Entonces el Sol es la quinta. Por eso se le pone, o se le llama así, se le llama la quinta del acorde, simplemente. ¿Vale? Entonces ese ya sería nuestro primer acorde, y es un acorde que ya veréis es una posición muy común. No es la única posición, evidentemente, porque si os dais cuenta, a lo largo del mástil de la guitarra se van repitiendo notas. Entonces, podríamos buscar las notas Do, Mi y Sol, las tres notas, a lo largo del mástil y hacer otra configuración, sin problema. Por ejemplo, Do, Mi, Sol, pues también, este es Do mayor. Incluso Do mayor. Y esto también es Do mayor.
Simplemente que buscamos otra configuración o las mismas 3 notas las buscamos en otro lado. Pero como el acorde está formado por do, mi, sol, siempre que yo coja esas 3 notas y las toque en mi guitarra, pues ya tendré el acorde de do mayor. O sea, esta posición, por ejemplo, o esta posición. Tocaré una u otra en función de que me sea más cómodo, pues con respecto a los demás acordes, que esté más cerca, que esté más lejos. Bueno, eso ya es más según me convenga el tipo de canción y demás. Quiero que sea más grave, quiero que sea más agudo. Eso ya lo elegimos, la persona que toca o el autor, pues ya lo podemos cambiar. Pero el acorde es el mismo porque está formado por las mismas 3 notas. Y lo podemos llamar do mayor o lo podemos escribir también en el cifrado americano, que es con letras, ¿vale? En este caso, la letra C está asignada tanto al acorde de do mayor como a la nota do también, ¿vale? Entonces ya tenemos, en este caso, este acorde. Siguiente acorde, que vamos a ver, ¿vale? Ya digo, esto va a quedar, os lo dejaré grabado, va a quedar allí, siempre vais a poder volver a ver, ¿vale? Nombre del acorde, tanto en esta nomenclatura como en esta de aquí, y las notas que forman los distintos acordes. Y luego, pues, llevado a la guitarra, con qué dedo tocamos tanto la mano izquierda como la mano derecha. Entonces, vamos a por otro acorde. Por ejemplo, vamos a hacer en este caso, tenemos do mayor, a esto por aquí. Ahora vamos a hacer otro acorde que va a ser, ahí está. Vamos a hacer, tenemos do mayor, vamos a hacer do menor, por ejemplo. Entonces, seguimos poniéndole su nombre, que es do menor, ¿vale? Aquí, menor, ahí está. Y ahora en el cifrado americano se sigue poniendo la C, porque... Y ahora, para saber que un acorde es menor, lo que se le hace es, se le añade la letra M minúscula abajo a la derecha. Se le hace así. ¿Vale? Que la M, entiendo yo, viene de la palabra inglesa minor, ¿vale? Será de acorde menor, ¿vale? En ese caso. Entonces tenemos do mayor. El acorde de do mayor, veremos, está formado por las siguientes notas que tenemos por aquí. La nota do. Ahora tenemos la nota mi bemol y la nota sol. Igual que antes tenemos la fundamental, que lo pondremos con la letra F, la tercera y la quinta. Eso es exactamente igual, ¿vale? Tal cual. Entonces vamos a ver cómo podríamos tocar o qué posición tiene el acorde de do menor en la guitarra, ¿vale? Cómo lo podríamos tocar. Entonces, por ejemplo, do, mi, el acorde de do menor, cogemos el dedo 1 de la mano izquierda y vamos a colocarlo en cejilla, ¿vale? Entonces recordad siempre que vayamos a colocar, generalmente va a ser el dedo 1 de la mano izquierda, vayamos a colocar cejilla, la cejilla donde vayamos a apoyar en el mástil, lo vamos a apoyar un poquito en el lateral del dedo, ¿vale? No lo vamos a colocar en esta parte de aquí, sino que va a ser un poquito la parte lateral que tiene el dedo, para que tengamos que hacer menos fuerza, simplemente, ¿vale? Entonces, vamos a coger y vamos a apoyar el dedo 1 de la mano izquierda y lo vamos a colocar sin hacer de momento excesiva fuerza porque todavía no vamos a tocar. Lo vamos a colocar en el traste número 3 hasta la quinta cuerda, no hace falta nada más. Y ya simplemente vamos a añadir el dedo 2 de la mano izquierda, segunda cuerda, cuarto traste, dedo 3 de la mano izquierda, cuarta cuerda, quinto traste, y el dedo 4 de la mano izquierda, tercera cuerda, quinto traste. Y con la mano derecha, para que no dejarla sola, cogemos el pulgar desde la quinta cuerda, que es el do, la nota do, hacia abajo. ¿Vale?
os iréis dando cuenta que si tocáis un poquito en la zona más arriba, ¿vale? Este es el agujero que tiene la guitarra, se le llama boca. Pues si tocáis más en la parte de arriba de la boca va a sonar un sonido más dulce. Y según vayáis hacia abajo, suena mucho más metálico. Entonces con eso podéis jugar según queráis vosotros que suene un poquito más dulce o más melódico, o queréis que suene un poquito más metálico, que es tocar más cerca de la zona del puente de la guitarra, simplemente, ¿vale? Para que podáis variar un poquito la sonoridad de lo que estáis tocando, pues que sea más dulce, como casi un arpa, o una cosa un poquito más metálica, de sonido más duro, se podría decir, ¿vale? Entonces, ahí ya tendríamos do menor, dedo 1, cejilla en el tercer traste hasta la quinta cuerda, dedo 2, segunda cuerda, cuarto traste, dedo 3, cuarta cuerda, quinto traste, y dedo 4, tercera cuerda, quinto traste. Y con la mano derecha el pulgar desde la quinta cuerda hacia abajo, ¿vale? Eso sería do menor. Y do menor, como decimos, está conformado por esas tres notas, ¿vale? Tenéis el do, el mi bemol y el sol. Y esta es una forma de una nomenclatura, y ahí tenéis la otra nomenclatura, ¿vale? Generalmente, si vamos a tocar canciones de pues, tablatura y demás, más populares o que escuchamos en la radio, tiene ese tipo de nomenclatura, las letras que pues ya veréis que tenéis la A, la B, la C, B, M, etc. ¿Vale? Entonces ya tenemos do mayor y do menor. Vamos a echarle otra... Buena, David, ¿qué pasa? Ya digo que de vez en cuando le voy echando un vistacillo al chat, y si tenéis duda o lo que sea me lo podéis ir diciendo. Me lo podéis diciendo, oye, pues esto por qué es o por qué no es y demás, ¿vale? Al final esto se trata también aprovechar que estamos en directo para pues hacer preguntas y demás, ¿vale? Para que sea más entretenido. Entonces, ya os digo, de momento llevamos do mayor y do menor. Vamos si queréis a echar, en este caso, a tocar una canción. Vamos a ver si tenemos una canción por aquí para tocar, por ejemplo. A esto por aquí. Entonces, por ejemplo. Mira, sí. Vamos a tocar una canción, ¿vale? De momento hemos visto do mayor y do menor. Y ahora vamos a ver otros dos acordes o tres acordes que vamos a tocar en esta canción, ¿vale? Primero voy a tocar la primera vez, y después vamos a aprender los dos o tres acordes que también pertenecen a la canción, que son sobre todo posiciones son posiciones muy comunes, se podría decir, ¿vale? Entonces vamos a ver, para que veáis que también esto tiene su aplicación muy directa en las canciones. Una vez que sepamos la posición, pues vamos a poder tocar las distintas posiciones con los acordes. Entonces, en este caso, eso son, lo primero de todo, por si alguno quiere tocarla a la vez, pues mira, vamos a ver primero rápidamente los acordes, que son do mayor, la menor, fa mayor y sol mayor, y una vez que los veamos ya la tocamos. Entonces tenemos do mayor, lo acabamos de ver, dedo 1 de la mano izquierda, segunda cuerda, traste número 1, dedo 2 de la mano izquierda, cuarta cuerda, segundo traste, y ya por último el dedo 3 de la mano izquierda lo colocamos en la cuerda número 5 en el traste número 3, y con la mano derecha tenemos pulgar desde la quinta cuerda hacia abajo, do mayor. La menor, parecido, cogemos el dedo 1 de la mano izquierda y le vamos a colocar en la segunda cuerda en el traste número 1. Luego vamos a coger el dedo 2 de la mano izquierda y lo vamos a colocar en la cuarta cuerda en el traste número 2. Y ya por último el dedo 3 de la mano izquierda, tercera cuerda, segundo traste. Y con la mano derecha vamos a tocar el pulgar desde la quinta cuerda hacia abajo, la menor.
Y ya por último, fa mayor y sol mayor. Fa mayor. Para tocar fa mayor vamos a tener dos opciones. Una con la cejilla completa y otra para aquellos que todavía la cejilla no la tenéis muy dominada, para que sea una cejilla mucho más asequible. ¿Cómo sería el acorde tal cual es? Con las 6 cuerdas. Pues cogemos el dedo 1 de la mano izquierda, lo colocamos en el traste número 1 en las 6 cuerdas. Y recordad que siempre apoyamos un poquito en el lateral del dedo, un poquito, ¿vale? Pero todavía no vamos a hacer fuerza porque no vamos a tocar, no es necesario. Y el dedo 2 de la mano izquierda, tercera cuerda, segundo traste. Dedo 3 de la mano izquierda, quinta cuerda, tercer traste. Y por último el dedo 4 de la mano izquierda, cuarta cuerda, tercer traste. Y con la mano derecha, pulgar en la sexta cuerda, hacia abajo. Tocamos las 6 cuerdas. Fa mayor, ¿vale? Y solo haz fuerza cuando vas a tocar. Cuando no, porque vais a cansar la mano, vais a cansar el dedo y no tiene mucho sentido que estemos haciendo fuerza todo el rato si solo vamos a tocar durante 2 segundos, ¿vale? Y ya por último, el acorde de sol mayor. El acorde de sol mayor sin cejilla, cogemos el dedo 4 de la mano izquierda, que es el pequeño, colocamos en la primera cuerda, tercer traste. Dedo 1 de la mano izquierda, quinta cuerda, segundo traste. Y ya por último el dedo 2 de la mano izquierda, sexta cuerda, tercer traste. Y con la mano derecha tocamos las 6 cuerdas, pulgar desde la sexta cuerda hacia abajo. Sol mayor, ¿vale? Entonces ya tenemos do mayor, la menor, fa mayor y sol mayor. Ahora vimos que el de fa mayor a lo mejor decía, oye, pues Pedro, yo las cejillas, las 6 cuerdas, pues me es muy complicado. Pues en vez de tocar 6 cuerdas, vamos a tocar desde la cuarta cuerda hacia abajo. Para ello, ¿qué vamos a coger? El dedo 1, lo vamos a poner cejilla, en este caso, solo hace falta hasta la segunda cuerda. Pero bueno, si queréis por comodidad podéis llevarlo hasta la tercera. Pero vamos, que con que tengáis apoyado el dedo 1 de la mano izquierda, cejilla, en la primera y segunda cuerda, suficiente. Y luego añadimos el dedo 2 de la mano izquierda, tercera cuerda, segundo traste. Y por último, el dedo 3 de la mano izquierda, cuarta cuerda, tercer traste. Y con la mano derecha el pulgar desde la cuarta cuerda hacia abajo. ¿Vale? En vez de tocar las 6 cuerdas, tocamos desde la cuarta cuerda hacia abajo. Que suena bien también. Tenéis esas dos opciones. Si con las 6 cuerdas no podéis, pues partimos simplemente desde la cuarta hacia abajo. Entonces nada, vamos a empezar la canción y vamos a ir tocándola, ¿vale? Para que veáis un poco cómo sería. Ya digo que de vez en cuando voy a echar un vistacillo al chat por si veis alguna cosilla o lo que sea, pues nada, ahí lo vemos. Entonces empezamos en do mayor. Va a ser do mayor, la menor, fa mayor y sol mayor. Do mayor, la menor, fa mayor, sol mayor. Do, la menor, fa mayor y sol mayor. Fa mayor, sol mayor, fa mayor y sol mayor. Y ahora hace do mayor, la menor, fa mayor, sol mayor, la menor, fa mayor y sol mayor. Y la menor. Y volvemos otra vez. Do mayor, la menor, fa y sol. Do, la menor,
Fa mayor y Sol mayor. Y repite otra vez, Do mayor, La menor, Fa mayor, Sol mayor, Fa mayor, Sol mayor, Fa y Sol mayor. Y ahora Do mayor, La menor, Fa mayor, La menor y se queda ahí, ¿vale? Y luego por último dice el título de la canción en Do mayor, ¿vale? Como me gustaría contarte y toca Do mayor. Entonces, esta canción la utilizo de ejemplo. ¿Por qué? Porque utiliza posiciones y acordes de posiciones de lo más comunes que hay. Do mayor, La menor, Sol mayor y Fa mayor, ¿vale? Entonces, en ese sentido, pues nos viene muy bien para practicar. Entonces, si la cogemos desde el principio, desde aquí, por ejemplo, aquí. Y ya digo, siempre el mismo orden. Es Do mayor, La menor, Fa mayor y Sol mayor, ¿vale? Y así todo el rato. Entonces, podemos practicar. Do mayor, La menor, Fa mayor y Sol mayor. Do mayor, La menor, Fa mayor, Sol mayor. Do, La menor, Fa mayor y Sol mayor. Fa mayor y Sol mayor. Fa mayor y Sol mayor. Siempre en la escalera donde me solías gritar. Y La menor. Y vuelvo a repetir otra vez. Do mayor, La menor, Fa y Sol. Do mayor, La menor, que papá sigue siendo el líder, Fa mayor, que mamá ahora es artista y Sol mayor. Que yo canto aún peor. Do mayor, me gustaría robarte La menor, Fa mayor y Sol. Y hace Fa y Sol. Y hace Do mayor. Sol mayor, La menor, ganas de llorar, te espero siempre en la escalera donde me solías gritar a las 9 me piro. Y ahí más o menos acaba la canción, lo hace Do mayor y ya está. Entonces, bueno, esta canción se llama Cómo me gustaría contarte, de Dani Martín, es el artista. Por si queréis buscarlo, es la primera vez que la escucháis y ya digo, es un ejemplo que podemos haber utilizado otra canción
pero bueno, tiene posiciones y acordes de lo más comunes, que son Do mayor, La menor, Fa mayor y Sol mayor, por ejemplo, ¿vale? Entonces, bueno, son, ya digo que es, bueno, pues, acordes comunes y que más o menos todos tenemos que controlar un poquito. Si queremos, pues tocar la guitarra o cualquier tipo de instrumento, pues tener la mano siempre viene bien, ¿vale? Entonces nada, hemos visto Do mayor y Do menor. Ahora vamos a ver los acordes que hemos tocado, que es La menor, Fa mayor y Sol mayor, ¿vale? Porque ya que lo hemos tocado, vamos a ver cómo sería. Entonces, en este caso tenemos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Vamos a ver, en este caso vamos a ver el acorde de, por ejemplo, La menor, cómo se le nombra y por qué notas está formado. Entonces, tenemos el acorde ahora sería La menor, que sería lo mismo que la letra A, que corresponde a La, y luego al ser un acorde menor, pues la M chiquitita abajo, ¿vale? Entonces, ahora, ¿por qué notas está formado el acorde? Pues está formado tenemos la nota La, que es la fundamental, que le da nombre al acorde, ¿vale? F de fundamental, luego Do y Mi. Recordamos, el Do en este caso, si contáis, es La, Si, Do, en la tercera, pues ponéis tercera, y luego el Mi, si contáis desde el La, Si, Do, Re, Mi, 5, una quinta, ¿vale? Es una quinta. Entonces, una vez que ya sabemos por qué notas está conformado y cómo se llama, pues ya simplemente, como hemos visto en la canción, tenemos la posición del acorde. Pues una posición que podemos tener es el dedo 1 de la mano izquierda, lo vamos a colocar en la segunda cuerda en el traste número 1. Luego vamos a coger el dedo 2 de la mano izquierda y lo vamos a colocar en la cuarta cuerda en el traste número 2. Y ya por último el dedo 3 de la mano izquierda lo podéis colocar en la tercera cuerda, segundo traste. Y una vez que ya tenemos la posición de la mano izquierda, vamos con la mano derecha, que es muy sencillo, es coger el pulgar desde la quinta cuerda, que es el La, hacia abajo. La menor. ¿Vale? Entonces, ese sería el acorde de La menor. Ahora nos falta el de Fa mayor y luego veremos el de Sol mayor. Vamos a ver nombre y de qué notas está compuesto, ¿vale? Y luego también, evidentemente, la posición con la guitarra. Entonces, nada, vamos ahora con el acorde de... Tenemos el acorde de Fa mayor, por ejemplo, que mucha gente le tiene así un poquito como... No le cae muy bien por el tema de la cejilla. Entonces tenemos Fa mayor, Fa mayor, y en, digamos, cifrado americano con la letra es simplemente la letra Fa, la letra Fa, la letra F, ¿vale? Que además, como la nota se escribe igual que la letra F de Fa, pues es muy intuitivo, ¿vale? Y ya simplemente, pues las notas por las que está formado el acorde de Fa mayor es Fa, que es la fundamental, ¿vale? Que es la que da nombre al acorde. Vamos a poner fundamental para no confundir. Luego, la tercera sería Fa, Sol, el La, que es la tercera. Y por último, la quinta sería Fa, Sol, La, Si, Do, el Do. Y ya tenemos la quinta. Ya tenemos Fa, La y Do. Son pues las tres notas que forman el acorde de Fa mayor. Ahora, eso llevado a la guitarra, pues sería, por un lado, si queremos tocar las 6 cuerdas, tendríamos que coger el dedo 1 de la mano izquierda y lo vamos a colocar, como veis, la cejilla así un poquito, el dedo está un poquito de lado,
porque de hecho luego en las marcas de las cuerdas, después de presionar, te van a quedar un poquito en el lateral del dedo. Por tanto, ponemos la cejilla en las 6 cuerdas en el traste número 1, ¿vale? Del dedo 1 de la mano izquierda, y sin presionar todavía porque no vamos a tocar, cogemos el dedo 2 de la mano izquierda, tercera cuerda, segundo traste, dedo 3 de la mano izquierda, quinta cuerda, tercer traste, y dedo 4 de la mano izquierda, cuarta cuerda del tercer traste. Y con la mano derecha, pulgar desde la sexta cuerda, tocamos la 6. Entonces, haced fuerza cuando vayáis a tocar y cuando no, no. Para, sobre todo, no cansar la mano, que es un poco totalmente innecesario, ¿vale? Ahora que tú dices, oye, Pedro, que eso de momento es imposible, no es viable. Vale. Otra posición que podemos tocar de Fa mayor, pues es coger el dedo 1 de la mano izquierda y ahora vamos a coger solo cejilla, que es apoyar el dedo en la primera y la segunda cuerda, solo. Y ya simplemente añadimos el dedo 2 de la mano izquierda en la tercera cuerda en el traste número 2 y por último el dedo 3 de la mano izquierda, cuarta cuerda, tercer traste. Y con la mano derecha, pulgar desde la cuarta cuerda, que es el Fa mayor, ¿vale? Esta es otra opción que es un poquito más sencilla que esta de aquí con las 6 cuerdas. Simplemente toco la cuarta cuerda, la tercera, la segunda y la primera. Y ya, si eso tampoco, por lo que sé, se puede, ya sería... otra opción sería pues simplemente tocar esa misma posición, pero solo la tercera, la segunda y la primera. Seguimos cogiendo el dedo 1 de la mano izquierda, cejilla en primera y segunda cuerda, en el traste número 1, y ya solo añadir el dedo 2 de la mano izquierda, tercera cuerda, traste número 2. Y con la mano derecha, pues, por ejemplo, índice, tercera cuerda, media y segunda, anular, primera. ¿Vale? Lo ideal es, por lo menos, tener la cuarta, pero bueno, si no se puede, pues de momento solo la primera, la segunda y la tercera cuerda, ¿vale? Entonces sería para el acorde de Fa mayor, que es así el que tiene un poquito más de mala fama y demás, pero bueno, ahí lo vais a tener sin problema. Entonces, eso por un lado, y ahora ya por último vamos a ir con el acorde de Sol mayor. El acorde de Sol mayor, esto de aquí sería, vale, vamos a quitar esto también. Vamos a ver qué notas está o por qué notas se conforma el acorde de Sol mayor. Ahí está. Esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí. Entonces, el acorde de Sol mayor, pues tenemos por un lado, lo podemos llamar así Sol mayor. Y por aquí Sol mayor. ¿Vale? Y luego, también se le puede llamar con la letra G. ¿Vale? Siempre las letras son en mayúscula. ¿Vale? La G. Y ya está formado por las notas Sol, que es la fundamental del acorde, que es la que da nombre al acorde. Y luego, si contamos una tercera, sería Sol, La, Si, una tercera. Y le ponemos lo de tercera. Y luego una quinta sería Sol, La, Si, Do y Re. Pues el Re. ¿Vale? Que sería una quinta. Ahí lo tenéis. Entonces ya tendríamos el acorde de Sol mayor, cómo lo podemos nombrar de las dos maneras y las tres notas que conforman el acorde de Sol mayor. Ahora eso, ¿cómo lo llevamos a la guitarra? Pues cogemos nuestra guitarra y vamos a tocar una posición que no tiene cejilla, ¿vale? Para que sea más asequible o más sencillo. Entonces, para esta posición, cogemos el dedo 4 de la mano izquierda y vamos a colocarlo en la primera cuerda, traste número 3, el dedo 4. El dedo 1 de la mano izquierda, quinta cuerda, segundo traste. Y por último el dedo 2 de la mano izquierda, sexta cuerda, traste número 3. Y con la mano derecha, pulgar desde la sexta cuerda hacia abajo. Toco las 6 cuerdas. Eso sería Sol mayor. ¿Vale? Entonces ya hemos visto tanto Do mayor, Do menor, La menor, Sol mayor y Fa mayor. Entonces ya podemos tocar esta canción, ya os digo que es simplemente
si la queréis escuchar o buscar. El orden de los acordes siempre es Do mayor, La menor, Fa mayor y Sol mayor. ¿Vale? Y ya digo, se llama Cómo me gustaría contarte y el artista es Dani Martín por si queréis practicar. Al final esto es para practicar sobre todo la posición de la mano izquierda y pasar de un acorde al otro, ¿vale? Así sin problema. Entonces por última vez vamos a tocarla desde el principio. Ya digo que tiene siempre el mismo, más o menos el mismo orden. Empezando mayor. Vamos los dos. Vamos a poner ahí está. Entonces vamos a tocar y empezamos en Do mayor, ¿vale? Me gustaría contarte La menor, que el canto ya se acabó. Fa mayor Me acuerdo cada martes y Sol mayor. comíamos los dos. Y se repite otra vez. Do mayor, La menor, tan triste que me Fa mayor decías, hermano, y Sol mayor. Do Me mayor, gustaría contarte La menor, vivimos en la calle Luna. Fa mayor Están muy bien nuestros padres, y Sol pero mayor. nos falta ratón. Fa mayor Me gustaría contarte y Sol mayor. que me quitaras encima Fa mayor vida de mis caricias, que y Sol te mayor. perdiste un montón. Y ahora hace Do mayor, Te habré guardado los besos esos que te quise dar, que habré hecho con las veces que te quise abrazar. ¿Quién esconde tus silencios y mis ganas de llorar? Te espero siempre en la escalera donde me solías gritar. y La menor para finalizar. Y ahora vuelvo a hacer Do mayor, Me gustaría contarte La menor, que papá sigue siendo el líder, Fa que mayor mamá ahora es artista, y Sol mayor. que yo canto aún peor. No me gustaría robarte el sitio al que te fuiste y mayor llevarte a mi Zara. y Sol mayor. Morirías de amor. Hace Fa mayor, Me gustaría contarte ahora Sol mayor, que en México ya se la saben, Fa mayor mientras yo se las canto. y Sol mayor. Apareces ahí, ahí, Do donde mayor, habré guardado los besos La esos menor, que te quise dar, que habré Fa mayor hecho con las veces que y Sol te mayor. quise abrazar. ¿Quién mayor, esconde tus silencios y mis menor ganas de llorar? Te espero siempre en la escalera y Sol mayor. me solías gritar. A las 9 La menor me piro. y ya luego finaliza en Do mayor, ¿vale? Porque hace lo de, bueno, como me gustaría contarte. Entonces, bueno, para que veáis, esto es cómo aprender primero los acordes más, entre comillas, más comunes o que más se utilizan, con las posiciones más comunes, y luego cómo se aplicaría una canción, ¿vale? Como en este caso, pues, Cómo me gustaría contarte, de Dani Martín, que tiene los acordes de Do mayor, La menor, Fa mayor y Sol mayor, ¿vale? Que son de lo más común que hay y que van a aparecer en otras muchas canciones, ¿vale? Como iremos viendo con los días. Entonces, bueno, ya os digo que cualquier cosa que necesitéis, pues ahí estaremos. Eso por un lado. Pues nada, ya hemos visto por ahí. Por ejemplo, vamos a ver en este caso Vamos a ver otra canción que tiene otros acordes. Y así ya digo, vemos un poco la aplicación de lo que aprendemos aquí con canciones que pues escuchamos en la radio y vemos todos los días, ¿vale? Y así entendemos un poco cómo funciona y demás. Entonces, en este caso... Ahí está, por aquí. Por ejemplo, otra canción que tiene la misma posición, solo que vamos a echar mano de la cejilla,
que os la voy a presentar. Para aquellos que no la hayáis visto, esto por aquí, si es la primera vez que estáis por aquí, pues nada, esto de aquí es la cejilla, que esto básicamente lo que nos hace es solucionar la vida muchísimo, sobre todo para posiciones de la mano izquierda. Y vamos a ver un ejemplo ahora, muy fácil, que es que, pues bueno, hay posiciones de acordes que son como muy, entre comillas, bueno, entre comillas y sin entre comillas, son como complicadas, ¿no? Por ejemplo, si quisiéramos tocar mi bemol mayor, que es otro acorde, que ya iremos viendo, pero bueno, tiene una posición muy incómoda, ¿vale? Si queréis probar es el dedo 1 de la mano izquierda, lo ponemos en el traste número 3, cejilla hasta la quinta cuerda. Y luego ya sería ir agregando el dedo 2 de la mano izquierda, segunda cuerda, cuarto traste, dedo 3 de la mano izquierda, cuarta cuerda, quinto traste, y ya por último el dedo 4 de la mano izquierda, quinta cuerda, sexto traste. Y si veis, pues es como muy incómodo de tocar, ¿vale? Entonces, para ello lo que se hace es echar mano de nuestra amiga la cejilla. La cejilla lo que nos va a permitir es tocar canciones que están en distintos tonos. Pues por ejemplo, imaginaros que hay canciones que están en mi bemol mayor o do menor, etcétera. Son, que ya iremos viendo más adelante, pero digamos que son como el tono de una canción es como el acorde principal, ¿vale? Y luego los demás acordes están alrededor de ese acorde principal. Pues si tengo una canción que está en el tono de mi bemol mayor, que es el acorde, y ese acorde es muy incómodo de tocar, lo que vamos a hacer es, con la mano de la cejilla, vamos a transportar, que se dice, ese acorde. En vez de tocarlo como si estuviese en mi bemol mayor, echando mano de esto, podemos tocarlo como si estuviese en do mayor. Y vimos que do mayor, la posición de do mayor es mucho más sencilla que si tenemos que poner esta de aquí, ¿vale? Mucho más sencilla. Entonces lo que se hace es lo siguiente, ¿vale? Para que si alguno queréis ya adelantaros y ver un poco el tema de transportar, lo que se hace es muy sencillo. Si quiero cualquier canción que esté en el tono en el que esté, imaginaros que yo estoy, vale, aquí por ejemplo, vamos a aprender a esto lo que se llama es transportar, pero bueno, yo lo que digo es facilitarnos la vida, sobre todo con la posición de la mano izquierda, ¿vale? Pero bueno, se puede decir que es transportar. Entonces, si yo estoy en mi bemol mayor, o lo podéis nombrar si queréis con el cifrado americano, que es esto, que es el mi es la letra E, lo hemos visto, el bemol es el bemol, y mayor, si es un acorde mayor, no hace falta ponerle nada más. Entonces, si yo quiero ir de mi bemol mayor a do mayor, o la letra C, que es el acorde de do mayor, lo que vamos a hacer es, primero, en la segunda cuerda de la guitarra, vamos a buscar, en este caso, la nota de el tono original, ¿vale? Esto de aquí es el tono, ¿vale? Esto es el tono, ¿vale? Entonces, voy a ir y voy a buscar en la segunda cuerda, en este caso, recordamos que la segunda cuerda del aire es la nota si, pues voy a ir desde si y voy a buscar el mi bemol. El mi bemol porque es la nota del tono original. Entonces, si hacemos eso, igual que hemos visto antes, sería el si, segunda cuerda al aire, si, bajo un traste sería el do, bajo otro traste do sostenido, bajo otro traste el mi y bajo otro traste sería el mi bemol o el re sostenido, que es lo mismo. Entonces, lo que se hace es, una vez yo ya he encontrado digamos, la nota del tono original, voy a poner la cejilla. Si el mi bemol he descubierto que en la segunda cuerda está en el traste número 4, lo que voy a hacer es voy a poner la cejilla justo en el traste inmediatamente anterior, es decir, en el traste número 3. Por tanto, voy a coger la cejilla y voy a ponerlo en el traste número 3, en las 6 cuerdas,
Y ya automáticamente estoy como si estuviese en Do mayor. ¿Por qué? Porque si yo toco como si estuviese en la posición de Do mayor, aunque la posición es Do mayor, en realidad estoy tocando Mi bemol mayor. Solo que me ayudo de la cejilla para no tener que colocar, en este caso, y utilizar el dedo 1 como si fuese cejilla. Si os dais cuenta, esto de aquí es lo mismo que si yo en vez de utilizar la cejilla utilizo mi dedo y pues toco lo mismo. Es lo mismo. Pero claro, si ya tengo la cejilla puesta, pues no tengo que colocar con el dedo 1 de la mano izquierda, pues no tengo que colocar la cejilla. Entonces es mucho más sencillo. Por tanto, si cogemos una canción, que está en Mi bemol mayor y nos podemos echar mano de la cejilla, pues esta canción tiene los acordes que hemos visto, que es Do mayor, La menor, Fa mayor y Sol mayor. Todo el rato, ¿vale? Entonces lo podéis tocar en Do mayor, Fa mayor y Sol mayor. Do mayor, La menor, Fa mayor y Sol mayor. Fa mayor, Sol mayor, Do mayor y La menor, Fa y Sol mayor. ¿Vale? Todo el rato repitiéndose. Hace Do mayor, La menor, Fa mayor y Sol mayor. Vuelvo a repetir. La menor, Fa y Sol mayor. Fa, Sol, Do, La, Sol mayor con cejilla en este caso. Do mayor, La menor, Fa mayor, Sol mayor, Fa mayor, Fa mayor y Sol mayor. La menor y Fa mayor y Sol mayor. Y vuelvo a repetir. Do mayor, La menor, Fa mayor y Sol mayor. Y vuelvo a repetir otra vez desde el inicio. La menor, Do, La menor, Fa mayor, Sol mayor, hace Fa, Sol, Do y La menor, Fa y Sol mayor. Y vuelvo a repetir. Do, La menor y Fa y Sol, Fa mayor, y Sol mayor, Do, La menor, Fa mayor, Sol mayor, Do, Fa mayor, Do mayor, La menor, Fa y Sol mayor. Fa mayor y Sol mayor. Fa, Sol, Do mayor, Fa mayor, Sol mayor, Do mayor y La menor y Fa mayor. Y Fa mayor, Sol mayor, Fa mayor, Sol mayor, La menor, Fa mayor, Sol mayor, Do mayor. Vale, entonces un ejemplo de una canción que se llama Versión de Cobardes.
que es una canción que originalmente está en mi bemol mayor y nos echamos en mano de la cejilla para tocarlo como si estuviésemos en do mayor. ¿Por qué? Porque las posiciones de do mayor son mucho más sencillas que las posiciones de mi bemol mayor, simplemente por eso. Entonces, si tenemos un aparatito que además cuesta poco y nos facilita mucho la vida, y veréis mucha gente que toca la guitarra y demás que echa mano de ello, sobre todo si tocan acordes y eso, pues es mucho más sencillo, ¿vale? Incluso hay gente que toca esto, coge la arcilla, pero no sabe que está tocando o sea, no sabe en qué tono está tocando, ¿vale? Piensa que está tocando posiciones de do mayor y que está tocando en do mayor, cuando en realidad no está tocando en do mayor. Lo único que estás haciendo es utilizar posiciones de do mayor, pero el tono realmente no es do mayor. La posición sí, el sonido no. ¿Vale? Que es un poco quizá lioso a la hora de si es la primera vez que lo escuchas y demás. Pero bueno, está chulo. Entonces vamos a ver si tocamos algunas canciones, ¿os parece o no os parece? A ver, por ejemplo, vamos a tocar algunas canciones para que veáis pues, los acordes para qué los vamos a utilizar. Entonces, re mayor, mi mayor, la y fa sostenido menor. Entonces vamos a ver. ¿Será que tengo la necesidad de ti? Aquí. ¿Será que...? Entonces, re mayor, fa sostenido menor, ¿Será que tengo la necesidad de ti? ¿Será que tú también la tienes y es peor? Porque sabemos que si nos la mayor, juntamos no nos mi mayor, olvidamos y eso y no fa es sostenido mejor. menor. Y así Ya todo me el rato. conoces, Re siempre he mayor, sido así. Siempre me muevo por el mi mayor, corazón. Estoy cansado de vivir la mayor, momentos que mi se mayor, quedan dentro y luego son... fa sostenido menor. El día menos pensado voy a dejar de pensarte, pero mientras pase eso, déjame verte y matarme. Si no está mirando plata, espero que no lo sabes. Lo que convengo en tu vida, tú no convienes a nadie. Tú me has hecho tanto daño que no puedo separarme. Ya me olvidé de olvidarte. ¿Será que ya perdió el sentido que intentemos lo imposible? Así suena un poco Porque más sé dulce. que el amor es ciego, pero el nuestro es invisible. Para hacer un poquito de Queriendo contraste. escapar de ti, pero contigo al mismo tiempo. Pensando que con un lo siento arreglarás lo que no sirve. Yo que nunca creí en nadie sin saberlo, tú viniste. Tú no compartías tu vida, pero un trozo a mí me diste. Me hiciste normalizar que mi vida fuese increíble, pero ahora tienes que irte. El día menos pensado voy a dejar de pensarte, pero mientras pase eso, déjame verte y matarme. Si no estás mirando en plata, espero que no lo sabes. No te conviene en tu vida, tú no convienes a nadie. Tú me has hecho tanto daño que no puedo separarme. Ya me olvidé de olvidarte. Y tan no quisimos tanto que no tenía ni sentido. Que daño dimos la vida justo para no salir vivos. Éramos gigantes juntos y nos queríamos mal niños. Ahora veo pasar el tiempo y aunque no existía contigo, porque me echaban tu pecho, yo no estaba tu respiro. Yo había tus dedos, tus gestos, tus miedos y tus suspiros. Porque después de quererte me siento un desconocido. Empezamos con un beso, nos fuimos sin despedirnos. El día menos pensado voy a dejar de pensarte, pero mientras pase eso, déjame verte y matarme. Si nuestras miradas faltan, espero que no lo sabes. No te contengo en tu vida, tú no convienes a nadie. Tú me has hecho tanto daño
Entonces, bueno, para eso sirve un poco el tema esto de los acordes y demás, y por eso vemos también las notas que intervienen en los acordes, para ver un poco pues, para qué se utilizan y qué, digamos, qué utilidad tienen, porque luego vamos a meter notas entre medias y demás. Entonces, vamos a... Esta primera parte es un poquito más de guitarra y vamos a ver un poco, ya no solo para la guitarra, sino para cualquier instrumento, cómo funciona el tema de los sonidos, pues, cuántos sonidos tenemos, notas y demás, ¿vale? Entonces vamos a comenzar desde el principio con el tema de pues, cómo surgen las notas, qué notas tenemos, que sobre todo va a ser la parte, digamos, que necesitamos saber para si queremos tocar cualquier canción, si queremos saber un poco cómo funciona, pues ya sea la guitarra o el piano, digamos que la parte más útil a la hora de, pues yo quiero tocar un instrumento, quiero tocar la guitarra, quiero saber leer una canción, pues cómo lo puedo hacer, ¿no? Un poco todo eso. Entonces nada, iremos poquito a poco viendo el tema de sonidos, notas y demás. Entonces, primero de todo vamos a ver pues qué sonidos tenemos, dónde los escribimos y cómo funciona todo eso, ¿no? Entonces, os digo, esta es un poquito más la parte más de, digamos, de teoría, que sirve más para cualquier tipo de instrumento, no solo para la guitarra, sino sirve para cualquier instrumento. Entonces, lo primero de todo, ¿qué tenemos que saber? Lo primero de todo, si nosotros echamos mano y pensamos para qué sirve la música o qué, mejor dicho, qué materia prima tiene la música, principalmente la música está compuesta por sonidos, que por ejemplo pueden ser ¿no? Y silencio, ¿vale? O sea, escucháis cualquier tipo de canción, son sonidos y son silencios, simplemente, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es, primero vamos a aprender qué sonidos tenemos, dónde los podemos escribir y qué necesitamos echar mano de una cosa para poder leer esos sonidos en donde los podemos escribir, ¿vale? Digamos que es como un triángulo donde en un lado tenemos yo suelo decir, los actores principales de la obra de teatro o de la escena o los futbolistas del partido de fútbol. Otro lado, la cancha donde van a jugar o el teatro, el escenario donde van a jugar. Y en medio vamos a tener una cosa que sirve de unión para unir los dos mundos. El mundo de los actores o los futbolistas con el mundo del escenario o en la cancha de fútbol, ¿vale? Pero primero vamos a ir con los protagonistas, que son los sonidos. ¿Qué sonidos tenemos nosotros? Pues nosotros vamos a tener estos 7 sonidos de primera que le vamos a dar un nombre. Y ese nombre, digamos que lo vamos a tener como en 2 idiomas. Un idioma pues que se utiliza un poquito más en el mundo más clásico, un poco más de conservatorio, y luego el idioma así un poquito más viene del mundo más anglosajón, más americano, con el tema de las letras. Y vamos a ver un poco qué equivalencia tiene un nombre con el otro. Entonces, por un lado tenemos el nombre de las notas, en este caso vamos a tener 7 notas que van a ir en el siguiente orden, que van a ser, primero tenemos la nota Do, luego la nota Re, la nota Mi, la nota Fa, Sol, La y Si. ¿Vale? Y luego se volvería a repetir, sería Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, etc. Y hemos empezado en Do, pero podemos haber empezado en Mi, por ejemplo, sería Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Re, Mi. También serviría Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Re, Mi. O en Fa, si comenzamos en Fa y terminamos en Fa, es Fa, Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa, por ejemplo, ¿vale? Al final es como un círculo donde comienzas y terminas en el mismo punto, ¿vale? Simplemente. De ahí la idea de círculo. Entonces tenemos esos sonidos. Lo que pasa que, claro, entre esos sonidos, digamos que hay una cosa que se llama distancia, o digamos que entre cada par de sonidos hay una distancia. Y vamos a aprender que hay una distancia mínima. Esto es como si los futbolistas, o también a veces lo comparo con los 7 enanitos, si estos fuesen los 7 enanitos, ¿vale?
Los 7 enanitos, digamos que hay una distancia entre ellos, que sería como la edad que hay entre ellos. Y esa edad la vamos a contabilizar con una unidad de medida. Generalmente, pues cuando te refieres a los años, a la persona, el tiempo que hay entre una persona y otra persona, el tiempo que ha nacido, pues se mide en años, ¿vale? Por ejemplo. Pues aquí la distancia que hay entre las dos notas, cual sea par de notas, la distancia se mide en semitonos, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que la unidad en la cual nosotros nos vamos a apoyar para saber qué distancia hay entre el do y el re, el mi, el fa, el sol, el la o el do y el si, la vamos a medir en semitonos. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que la distancia mínima, es decir, entre dos notas inmediatamente consecutivas, la mínima distancia que hay es un semitono, ¿vale? Si tenemos la mínima distancia es un semitono, que se dice así, ¿vale? Es decir, no puede haber menos de un semitono entre dos notas. ¿Puede haber más? Sí, puede haber más. Puede haber 2, 3, 4, 5, 6, 7, los que sean. Pero la mínima tiene que ser 1. Entonces, si yo estoy en una nota y quiero ir a la nota inmediatamente superior o inferior, la distancia que va a haber siempre es de un semitono. Entonces, ahora vamos a ver de forma natural o cómo hemos nosotros dividido para que nos salga la siguiente distancia entre las notas. Entonces, generalmente, como norma general, la distancia que hay entre dos notas, salvo dos excepciones, va a ser de dos semitonos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que entre do y re voy a tener dos semitonos. Entre re y mi voy a tener dos semitonos. Entre mi y fa, que es una excepción, voy a tener un semitono. Pero vuelvo, entre fa y sol tengo dos, sol, la tengo dos, de la, si tengo dos, y de si a do, que me ha faltado poner aquí el do otra vez, aquí, tengo un semitono, ¿vale? Tenemos aquí un 1. Entonces, estos son semitono y esto también son semitonos, ¿vale? ¿Vale? Es lo mismo, solo que las excepciones las he apuntado en rojo pues, para que veáis que tiene un poco de diferencia una cosa con la otra, ¿vale? Pero bueno, ahí tenéis la diferencia. Pues nada, ya tenemos las 7 notas con las que nosotros vamos a jugar. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ya tenemos la distancia que va a haber entre las notas, que es, ya veis, la distancia mínima es de dos semitonos. Y nada, entonces, si queréis saber, pues por ejemplo, entre do y re, pues podéis contar los semitonos que hay. Por ejemplo, de do a sol, por ejemplo. De do, si estoy aquí y quiero llegar aquí, pues cuento, de do a re tengo 2, pues ya tengo 2. De re a mi tengo otros 2. De mi a fa 1 y de fa a sol 2. Entonces, en total, desde do hasta sol tengo 2 más 2, 4, más 1, 5, 6, 7. Por tanto, desde do hasta sol tengo 7 semitonos. Pues eso es, digamos, simplemente las notas que tenemos. Entonces, de momento vamos a jugar con 7 notas. Más adelante vamos a ver que esas 7 notas se pueden ampliar a 12. Porque si os dais cuenta, aquí, 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 aquí y aquí tenemos dos semitonos. Eso quiere decir que si la distancia mínima que hay es de un semitono y aquí, entre do y re, por ejemplo, tenemos 2, vamos a encontrar que hay un sonido entre medias de do y re, hay un sonido entre medias, que es luego lo que llamaremos do sostenido o re bemol,
¿vale? Que nos echaremos mano de lo que es un sostenido y lo que es un bemol. Pero de momento vamos a tener estas 7 notas que van a ser, pues, como digo siempre, los 7 enanitos, 7 actores o 7 futbolistas que son, digamos, los protagonistas del tema de la música. Al final, pues, nosotros jugamos con sonidos, ¿vale? Entonces, por un lado tenemos los protagonistas. Ahora, estos protagonistas hay que ponerlos en algún sitio. Hay que escribirlos, si los queremos escribir en un papel, evidentemente hay que escribirlo en algún sitio. Entonces, vamos a crear nosotros algo muy sencillo que nos va a servir para poder plasmar notas en un papel. Y que otra persona, cuando lea y vea ese papel, lea lo mismo y la misma nota que estamos leyendo nosotros, ¿vale? Al final es un convenio donde todo el mundo lee lo mismo. Entonces nada, esto por un lado, ya sabemos aquí, en este caso, las notas que vamos a utilizar, poquito a poco. Entonces, esto por aquí. Ya os digo que esto también más adelante pues lo iremos repasando y como siempre podéis, si tenéis dudas más adelante podéis preguntar lo que queráis y lo iremos viendo, ¿vale? Entonces, nada, ya os digo, de vez en cuando voy echando un vistazo al chat por si tenéis alguna duda o cualquier cosa para que lo podáis ir viendo. Entonces, borramos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Esto por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Esto por aquí y esto por aquí, ¿vale? Entonces ya tenemos a los 7 actores. Ahora vamos a ver el lugar donde nosotros vamos a poder escribir las notas. Entonces, el lugar donde nosotros vamos a poder escribir las notas va a ser algo muy sencillo. Van a ser, en este caso, líneas horizontales. Entonces, ¿cómo se llega a esto de una forma intuitiva? Si nosotros queremos cantar sonidos o más graves o más agudos, que es un poco la variedad que tenemos, si intentamos cantar sonidos más agudos, veis que la barbilla la intentamos alzar hacia arriba. Es como, da una sensación como de altura. Si queremos cantar notas agudas, tiramos hacia arriba. Si queremos cantar o hablar un sonido más grave, tiramos hacia abajo. Entonces, esto nos da una sensación de altura. Esto nos da una sensación de que hay notas más arriba y hay notas más abajo. Hay notas más agudas que estarán más arriba y notas más graves que estarán más abajo, simplemente. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a echar mano de, en este caso, 5 líneas horizontales. Entonces, podéis escribir 5 líneas horizontales, 2, 3, 4, 5, ¿vale? Lo más horizontales que se puede, paralelas, donde en la parte de abajo estarán las notas más graves y en la parte de arriba las notas más agudas. Aquí, cada línea y cada espacio le va a corresponder una nota. Entonces, aquí tenemos líneas, tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 líneas. ¿Vale? Ahí tenemos 5 líneas. Y esas 5 líneas tienen 4 espacios. Tenemos un espacio, 2, 3 y 4 espacios. ¿Vale? 5 líneas y 4 espacios. Entonces, ¿qué nombre le vamos a dar nosotros a esto? Pues, de forma muy original y sin pensar mucho, se le da el nombre de pentagrama, que significa 5, y grama, que significa línea, o se le podría traducir como línea. ¿Vale? Entonces, 5 líneas, simplemente. Entonces, en el pentagrama es lo que vamos a utilizar nosotros, va a ser nuestro escenario, nuestra cancha de fútbol, o la casa de Blancanieves, que nunca sé cómo me acuerdo, no me acuerdo cómo se llama, donde nosotros vamos a poder escribir todas las notas que queramos, ¿vale? Nuestros acordes, todo eso. Y el lugar va a ser el pentagrama. Entonces, en este pentagrama vamos a poder escribir cualquier nota. Y tenemos que tener en cuenta que en cada línea y en cada espacio solo va a haber un sonido, va a haber solo una nota. Es decir, ¿con esto qué quiero decir? Pues que eso va a ser una nota, eso va a ser otra nota, eso va a ser otra nota,
otra nota, otra nota, otra nota, otra nota, otra, ta, 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 ta. ¿Vale? Cada espacio y cada línea tiene un sonido. Y ahora la pregunta es, oye Pedro, ¿y por qué? Porque claro, si os dais cuenta, si en vez de escribir 5 líneas hubiésemos escrito 20 líneas, tendríamos un rango de sonido más amplio, ¿no? Si os dais cuenta, si cada línea y cada espacio tiene un sonido, si en vez de escribir 5 líneas y 4 espacios, que en total son 5 más 4 son 9 sonidos, pues en vez de escribir 5, si yo escribo 10, pues tendría muchísimos más sonidos, ¿no? Entonces, esto, se elige 5 o se termina eligiendo 5, básicamente si os dais cuenta por un tema práctico también, en el sentido de, yo tengo que tener el número suficiente de líneas que me permitan a mí tener sonidos, un rango amplio de sonidos con los que yo pueda trabajar, con los que yo pueda componer, con los que yo pueda escribir música, pero también que visualmente no sea un caos, en el sentido de que yo vea una nota aquí y sepa el nombre de esa nota, ¿vale? Porque si yo tengo 20 líneas, pues ya me dirás tú a mí, en la línea 13ª, a ver qué nota es. Tengo que ir andando, contando desde abajo, desde arriba, qué nota estoy tocando. Y eso es un lío, es un caos. Entonces, 5 líneas nos sirven para tener un rango de sonidos más o menos amplio, salado, útil a la hora de escribir música y que tampoco sea muchísimo y que sea fácil de leer. Es decir, pues este sonido es un do sostenido, un re, un mi, un fa, un sol, un la, lo que sea, la nota que sea. Entonces, por eso pues, tenemos en este caso 5 líneas. ¿Qué es lo que pasa? Que evidentemente hemos dicho que en nuestro pentagrama la parte de arriba va a ser para notas más agudas, la parte de abajo para notas más graves. Pero imaginaros que yo quiero escribir la nota que está en la siguiente línea. Pues para eso lo que se hace, se utiliza esta línea de aquí, que es una línea adicional. ¿Vale? Ahí está. Lo que es una línea adicional. Una línea adicional es una línea cortita que es como una línea auxiliar para escribir o notas más agudas o, por el contrario, notas más graves. Entonces, esta y esta son líneas auxiliares, ¿vale? Nos sirve para, oye, pues si yo en mi rango de sonidos necesito o sonidos más agudos o sonidos más graves, aquí lo voy a poder hacer sin problema, ¿vale? Bueno, vais a poder echar una mano sin problema. Entonces, pues nada, ya tenemos por un lado las notas y por otro lado el pentagrama. Ahora vamos a echar mano de una tercera cosa. Vale, esto es el pentagrama. Vamos a echar mano de una tercera cosa que lo que nos va a permitir es unir tanto el mundo del sonido, de las notas, con el, digamos, el mundo del pentagrama y demás. Y para ello, pues si nosotros sabemos que tenemos nuestro pentagrama, como siempre tenemos nuestro pentagrama 1, 2, 3, 4, 5, pero claro, como yo sé esa nota, como yo sé cuál es, pues para eso lo que vamos a crear una serie de símbolos que se le van a llamar clave, va a ser una clave, que lo que nos va a permitir es saber y deducir cuáles son las notas que yo estoy escribiendo, ¿vale? Simplemente. Entonces, gracias a las claves, que vamos a tener 2 o 3 claves, vamos a poder saber pues qué notas estamos nosotros leyendo. Entonces, primero de todo vamos a tener 3 claves que son la clave de sol, la clave de fa y la clave de do. Y luego veremos más adelante por qué utilizamos más de una clave. Principalmente para la guitarra se utiliza la clave de sol. Entonces vamos a ir viendo cada una de las claves, sobre todo la de sol y la de fa, que son las que más se utilizan, ¿vale? Para la gente que toca guitarra, sol utiliza la clave de sol, y la gente que toca el piano, sol, la clave de sol y la clave de fa. Entonces, vamos a aprender lo que es una clave. Entonces, vamos con la clave de sol. Entonces, primero, el símbolo de la clave de sol. El símbolo de la clave de sol va a ser este de aquí. Es como un caracol, así, que en realidad es como una G, pero muy adornada, básicamente.
Entonces, cada una de las claves va a ir asociada a una nota, en este caso la clave de sol, ¿vale? Entonces la nota que va asociada es la nota sol. Bien, pues en cada clave vamos a poner 2 puntitos entre una de las 5 líneas del pentagrama. La clave de sol siempre los 2 puntitos están en la segunda línea, por tanto, esto y esto, ¿vale? Entonces, ¿eso qué nos está diciendo a nosotros? Pues que en la segunda línea la nota que hay es la que da nombre a la clave, que en este caso es la clave de sol. Por tanto, esta nota de aquí es el sol, ¿vale? La nota sol. Entonces, es como mi referencia, vamos a apuntar, es la referencia con la que yo voy a poder luego contar las demás notas, ¿vale? ¿Por qué? Porque si yo me sé el orden de las notas que hemos visto antes, pues do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Si yo voy contando desde este sol, puedo saber cualquiera de las notas de arriba y puedo saber cualquiera de las notas de abajo, evidentemente. Entonces, si yo quiero saber cuál es esa nota de aquí y yo sé que la nota que está en la segunda línea es el sol, pues lo que haría es, si esto es el sol, esto es el la, y esta nota de aquí tiene que ser el si, ¿vale? Entonces, yo ya sé que la nota que yo estaba buscando es la nota si. He partido de mi referencia, que me la da la clave, los 2 puntitos de la clave, y he llegado a la nota que yo quiero leer. Pero, por ejemplo, si quisiera saber qué nota es esta de aquí, pues igual, haría sol, la, si, do, re, y esto es el mi. ¿Vale? Por ejemplo, la nota mi. Pues ya podemos leer cualquiera de las notas que escribamos en el pentagrama. Y lo podemos leer gracias a la clave de sol, ¿vale? Porque nos dice que en la segunda línea, los 2 puntitos nos dicen, oye, en la segunda línea la nota que hay es la nota sol. Perfecto. Entonces, esta es, digamos, la clave que más se utiliza y sobre todo si utiliza de guitarra es la que se utiliza. No es la que más, es la que se utiliza. Punto. Y ahora vamos a ver también, si queréis, la clave de fa. Para aquellos que tocáis guitarra, o sea, que tocáis piano y demás, bueno, está bien para que lo sepáis. Entonces, ahora vamos a ir con otra clave, que es la clave de fa, pero el procedimiento es exactamente el mismo que la clave de sol. Vosotros tenéis 5 líneas, 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora la clave de fa tiene el símbolo que es el siguiente, así, como una C pero al revés, simplemente. Y la clave de fa tiene, digamos que hay 2 tipos de clave de fa en cuarta y fa en tercera. Ese cuarta y ese tercera simplemente es la línea donde yo voy a poner los 2 puntitos. Entonces, por ejemplo, voy a dibujarlo en rojo, que ya lo estamos haciendo en rojo. Entonces, vamos a tener tanto clave de fa en cuarta como clave de fa en tercera. La que más se utiliza generalmente, bueno, para el piano es la clave de fa en cuarta, ¿vale? Entonces, cogéis vuestro pentagrama, 2, 3, 4 y 5, y vais a coger vuestra clave de fa. Entonces, esta va a ser la clave de fa, y la clave de fa es una cosita así. Entonces, vamos a poner los 2 puntitos en la cuarta línea, ¿vale? Por aquí. Entonces la fa en cuarta, ¿vale? Se dice que es fa en cuarta, simplemente por eso. Entonces, si seguimos el mismo procedimiento que hemos seguido antes, simplemente lo que vamos a hacer es, a ver, por aquí, bien. Entonces, lo que vamos a hacer es, nosotros sabemos que esta nota de aquí es, esa nota de es la nota fa. Entonces, sabiendo que es el fa, puedo saber cualquier otra nota. Por ejemplo, esta de aquí, pues si esto es el fa, esto es el mi, esto es el re, y esto de aquí va a ser la nota do. Entonces, lo que acabamos de aprender ahora mismo lo que nos va a permitir es leer cualquier tipo de partitura, ya esté en clave de sol o esté en clave de fa o en fa en cuarta, más concretamente, ¿vale? Pero bueno, el resto de claves funcionaría igual. ¿Qué es lo que pasa? Que se utilizan generalmente menos,
¿vale? Se utilizan menos. Entonces, ahora lo que nos interesa para la guitarra es la clave de sol, que se dice sol en segunda, pero vamos, es la clave de sol. Y la clave de fa en cuarta, pues si utilizáis el piano para la mano izquierda también. Hay que saber leer tanto en clave de fa como en clave de sol, simplemente. Ahora, la pregunta es, oye, ¿y por qué no solo utilizo una clave, por ejemplo? ¿Por qué se han inventado más claves o por qué se utilizan más claves si a lo mejor con una ya no sirve para leer? Entonces, la idea de esto es que, la vamos a ver rápidamente, es que, a ver, esto por aquí y esto por aquí. La idea de esto es que nosotros tenemos un rango de sonidos, ¿vale? Imaginaros que hay sonidos. Pues esto de aquí son sonidos, ¿vale? Todo esto son sonidos. ¿Qué es lo que pasa? Que de todos los sonidos, un sonido al final es una vibración de un objeto, lo que sea. Entonces, al final nosotros escuchamos las cosas principalmente porque hay algo que vibra, ya sean nuestras cuerdas vocales, vuestro teléfono, el portátil, una mesa, lo que sea vibra, y esa vibración se va transmitiendo a través del aire, a través de las partículas del aire, que lo que hacen es chocan unas con otras y se van transmitiendo esa vibración que sale pues, de las cuerdas vocales y, por ejemplo, y llega en este caso a vuestro oído. Y luego la cóclea, pues bueno, ya se transmite esa vibración mediante la membrana y demás, y llega el sistema nervioso a la cabeza y ese impulso eléctrico pues se transforma en sonido y demás. Entonces, lo que tenemos que saber aquí es que nosotros, por la forma del oído que tenemos y simplemente por la evolución, no somos capaces de escuchar cualquier tipo de sonidos. ¿Vale? Tenemos un rango en concreto de todos los sonidos posibles que hay. Tenemos que tener en cuenta que los sonidos también se han codificado de alguna manera. Porque si decimos que cada sonido es una vibración, pues hay sonidos que vibran más rápido, unos más lentos y demás. Entonces, a cada una de esas vibraciones se le ha asignado una frecuencia. Y una frecuencia es un numerito que es como el código de ese sonido, simplemente. Entonces, nosotros, las personas, los humanos, dentro de ese código, las frecuencias que somos capaces de escuchar van desde los 20 hercios, que es los hercios es la medida con la que se mide la frecuencia, simplemente. Igual que la longitud se mide en metros, o el peso en gramos o en kilogramos, la frecuencia se mide en hercios. Entonces, los seres humanos, las personas, podemos medir desde los 20 hercios hasta los 20K hercios. Y esto es para los humanos. ¿Vale? Ese es el rango que tenemos los humanos. Es decir, yo de aquí hasta aquí puedo escuchar. ¿Vale? Pero aquí no llego y aquí tampoco llego. De aquí para allá y de aquí para allá, no. ¿Vale? Entonces, los humanos, toda vibración que esté dentro de ese rango de entre 20 Hz y 20.000, vamos a ser capaces por nuestro oído de poder escucharlo. Aunque bueno, es verdad que si ya os acercáis mucho a los... Si estáis por esta zona de aquí, 20 Hz, 25, 30, tal, y esta zona de aquí ya es muy difícil que nuestro oído realmente lo perciba, ¿vale? Es complicado, pero bueno, se da más o menos ese rango como, bueno, de forma estándar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que claro, aquí esto es sonidos más agudos y estos son sonidos más graves. ¿Vale? Sonidos más agudos y sonidos más graves. Y hemos visto que en nuestro pentagrama nosotros vamos a tener un rango. Entonces, si dentro de nuestro pentagrama vamos a tener este rango de aquí, habrá, dentro de ese pentagrama, pues yo habrá veces que me interesa, también dependiendo del instrumento, si estoy componiendo una canción, dependiendo de para el instrumento que yo esté componiendo, pues el contrabajo o el cello son instrumentos mucho más graves que un violín, una viola, una guitarra, una flauta travesera, lo que sea. Entonces, como cada instrumento tiene un rango de sonidos, pues dependiendo del material que está compuesto, su formología, si es de viento, si es de pulsado, etcétera, etcétera, etcétera. Dependiendo del material, de la forma que tiene, del volumen que ocupa, tamaño, tal, cada instrumento tiene un rango de sonidos que puede emitir.
Entonces, lo que vamos a hacer con esto es, cada instrumento se va a leer en una clave y cada clave va a tener, digamos, como un rango de sonidos. Entonces, me explico. Nosotros ya tenemos claro aquí que nosotros solo nos valen sonidos que estén desde los 20 Hz hasta los 20.000. Punto. Y ahora, dentro de eso, lo que vamos a hacer es, dentro de ese rango de sonidos, ¿vale? Imaginaros que yo estoy desde los 20 Hz hasta los 20.000. Pues imaginaros que, por ejemplo, la guitarra está desde aquí hasta aquí, es la guitarra. Desde aquí hasta aquí es el cello. ¿Vale? Por ejemplo. Desde aquí hasta aquí es el piano. ¿Vale? Por ejemplo. Entonces, lo que se hace es, como cada instrumento tiene un rango de sonidos, lo que se hace es que cada una de las claves que hemos aprendido, pues la de sol y la de fa, y luego la de do también, está en un determinado rango de sonido. En el sentido de que, por ejemplo, en la guitarra se utiliza la clave de sol. ¿Por qué? Porque la clave de sol, los sonidos que yo puedo escribir en el pentagrama utilizando la clave de sol son los que yo puedo tocar, en este caso en la guitarra, ¿vale? De forma más sencilla y sin tener que utilizar o echar mano de muchas líneas adicionales o líneas auxiliares o como se quiera llamar, ¿vale? Entonces lo que nos permite es que la guitarra tiene o puede tocar este tipo de sonidos y la clave de sol está asignada a ese rango de sonidos, que es un poquito más agudo. Por ejemplo, ¿qué pasa en el piano? Pues imaginaros que en el piano tenemos que la mano derecha toca en clave de sol, imaginaros que la clave de sol ocupa todo este rango y a partir de aquí es la clave de fa. Pues la mano derecha del piano va a tocar sonidos que van a estar más cercanos a la clave de sol, por tanto se lee en clave de sol, y la mano izquierda del piano, que son sonidos más graves, pues la vamos a leer en clave de fa, porque digamos que esos sonidos están dentro del rango donde se lee la clave de fa, simplemente. Entonces, aquí es más agudo, esto es agudo, y esto es más grave. ¿Vale? Simplemente. Y ahí ya lo tendríamos, sin problema. Entonces, bueno, ya hemos visto en este caso, tenemos por un lado tanto las notas, hemos visto las notas con las que podemos tocar, hemos visto el pentagrama, que es donde podemos escribir notas sin problema, y hemos visto las claves. La clave se utiliza simplemente para leer la nota que yo quiero saber cuál nota es en un pentagrama, pues necesito echar mano de la clave, ya sea la clave de sol o la clave de fa, y el motivo de que haya distintas claves, uno de ellos es que cada una de las claves, digamos que tiene como un rango de sonidos asignado, entre comillas, ¿vale? Entonces, pues dependiendo de, como cada instrumento pues tiene, yo con la guitarra no puedo hacer todos los sonidos, tengo un rango de sonidos, tengo una nota, la sexta cuerda es lo más grave que yo puedo hacer y por aquí es lo más agudo que yo puedo hacer, ¿vale? Entonces, desde aquí hasta aquí tengo todos esos sonidos. Puedo hacer todos esos sonidos con la guitarra. Básicamente. Entonces, pues nada, ya hemos visto notas, hemos visto pentagrama y hemos visto la clave. Ya mañana seguiremos con la parte de teoría, evolucionaremos y veremos cómo de 7 sonidos vamos a evolucionar a 12, veremos lo que son las alteraciones, veremos cómo se forman los acordes para luego poder tocarlo en la guitarra, cómo hay distintos tipos de acordes y demás, ¿vale? Y bueno, un poco más historias. Entonces, hasta aquí lo que voy a hacer es, vamos a dejar aquí lo que es la clase de teoría y la clase de guitarra. Voy a cortar ahora el directo para que dejarlo así guardado, porque voy a tener como una lista donde vamos a tener el tema de guitarra y el tema de teoría, que inicialmente lo había pensado separar,
pero como una cosa, o sea, para tocar la guitarra necesitas leer partitura o leer un acorde y saber de qué está formado y viceversa, no tiene sentido aprender teoría si no vas a tocar la guitarra o el piano, pues lo voy a tener en una misma lista y voy a ir colgando ahí todos los directos donde aprendamos tanto canciones con guitarra como también el tema de pues cómo se hace una escala, tipos de escala, mayores, menores, acordes disminuidos, aumentados, intervalos y todo ese tipo de cosas, ¿vale? Y lo veremos ahí. Entonces nada, y ahora lo vamos a dejar ahí y ahora pues tocaremos un ratito la guitarra. Pero bueno, hasta aquí el primer día hemos visto en la guitarra, acordes en la guitarra, hemos visto las notas en la guitarra, cómo podemos sacar cualquier nota a lo largo del mástil de la guitarra, la equivalencia entre traste y semitono. Y en la parte más de teoría, pues hemos visto lo principal, que es saber las notas que tenemos, saber lo que es el pentagrama y saber la clave que nos ayuda a leer esas notas en el pentagrama, ¿vale? Que es un poco lo que une esos dos mundos, los sonidos y el pentagrama lo une el tema de las claves, que es una referencia por la cual yo ya puedo leer cualquier nota que yo escriba en mi pentagrama. Así que nada, siempre que tengáis dudas, ya sabéis, en los comentarios podéis escribir. Y nada, mañana continuaremos y ya sabéis, podéis hacer cualquier pregunta, comentarios, grupo de WhatsApp que también tenéis. Para aquellos que queráis también tocar canciones, en la descripción de los vídeos tenéis el link donde podéis, por un lado, pedir la canción que queráis con el nombre de la canción y el nombre del artista. Y por otro lado, pues cualquier pregunta o lo que sea, lo podéis hacer ahí sin problema. Y en los vídeos que son tutoriales, recordad que siempre tenéis tanto letra como los acordes, por si queréis echar mano y lo podéis ver o descargar en directo, ¿vale? Así que nada, espero que lo hayáis... ya digo, cualquier cosa que necesitéis me decís y nada, ya nos vemos ya nos vemos mañana, ¿vale? Así que nada.